Capítulo 39. La reunión de herederos. La vida de casados te sienta bien. Arthur Stark, familiarizado con esa voz, entreabrió un ojo para ver a su visitante. Exhausto por su día, el marido de Rhaenyra aprovechó un momento de respiro para empaparse de las aguas termales de Invernalia, lavando la suciedad y el sudor mientras aliviaba la tensión en su cuerpo, ansiedad que ocultaba a todos, incluida su esposa. ¿Por qué dices eso?, preguntó a su visitante desde la piscina humeante. Eric Bolton estaba sonrojado, probablemente por el calor desconocido de las cavernas, su tez pálida solo amplificaba el enrojecimiento. O quizá fue la desnudez de Arthur lo que le conmovió. La mirada de Bolton no se apartó de la entrepierna de Arturo. Tu esposa parece feliz, tus ojos grises han recuperado su chispa, te ergues más, sonríes más a menudo. Y pareces ansioso por ser padre, a juzgar por los llantos nocturnos de tu esposa. Arthur no respondió, así que Eric se sentó al borde de la piscina, metiendo los pies después de quitarse las botas. Sus ojos se demoraron en la piel desnuda de Arturo, y Arthur se preguntó si su amigo soñaba con tocarla o con despellejarla. «Eres guapo», murmuró Bolton. «¿Te atreverás a repetir esas palabras delante de mi esposa?» Arthur sonrió, cerrando los ojos para saborear por completo el calor reconfortante del baño. «Oh, Arthur, reconozco que soy un poco extraño, pero no estoy suicida. ¿Por qué crees que esperé hasta que tomara a su dragón para volar y visitarte? Si tuvieras algo de decencia, habrías venido a mi solar, no mientras me bañaba». «Tengo decencia», respondió Bolton con calma. «Solo que no para estas cosas». «Entonces ve al grano, amigo mío». «¿Qué quieres?». Eric se detuvo, y Arthur sintió su mirada lasciva pero mantuvo los ojos cerrados. «Bueno, he oído que vuelves a Desembarco del Rey después de que tu esposa se vaya, y te llevas a tu primo Cregan contigo». «¿Quién te lo ha dicho?». «Mi padre». «¿Y quién se lo dijo?». «No lo sé. No pregunté, y de todas formas no habría respondido». «¿Pero es cierto?». «Lo es». «¿Piensas ir solo otra vez?». «Eric», gruñó Arthur, abriendo los ojos para mostrar su irritación. «Te dije que fueras al grano». Bolton bajó un poco la cabeza en señal de disculpa. «Me gustaría venir contigo al sur». Era una petición que Arturo no esperaba. Cierto, había planeado traer algunos amigos para formar su séquito, pero Eric era una incógnita. Más allá de la evidente atracción que Bolton sentía por él, que podría provocar un escándalo si se descubría, Eric era un Bolton de pies a cabeza, disfrutando perversamente desollando a criminales vivos en las tierras de su padre. En resumen, Eric era un excelente verdugo, lo cual siempre era útil en una ciudad tan plagada de crimen como Desembarco del Rey. Sin embargo, la corte no era lugar para un Bolton. Perverso, sádico, apático y completamente sin encanto, Eric no era el tipo de hombre con el que uno pudiera permitirse estar asociado. Arturo también temía la reacción de la reina si se enteraba de que un carnicero como él operaba en las mazmorras. Por otro lado, Eric era un disuasivo eficaz. Su sed de sangre y talento para la tortura podían resultar invaluables en un lugar repleto de conspiradores, pocos de los cuales arriesgarían caer en manos de Bolton, sin importar el oro que ofrecieran los sureños. Arthur sabía que usar a Eric recordaría a muchos sureños los métodos de Maegor el Cruel, y Otto Hightower saltaría a la oportunidad para comparar las acciones de Eric con las de Rhaenyra si se descubrieran. Luego estaba Rhaenyra a tener en cuenta. ¿Qué pensaría su esposa si traía un verdugo a su séquito? ¿Vería su valor o se horrorizaría por sus métodos? ¿Y qué pensaría ella del deseo obsesivo de Eric por Arturo, o de su deseo de confeccionar una capa con la piel de Arturo tras su muerte? Arthur no podía decidir si traer a su amigo sin consultar a su esposa. Así que respondió. «Mi respuesta es no. Sin embargo, hablaré de tu propuesta con Rhaenyra. Si me convence para que te traiga, quizá lo reconsidere». El destello de furia y decepción en los pálidos ojos de Eric no pasó desapercibido, pero Bolton se inclinó, sacando los pies del agua. «Ya veo», dijo simplemente. Al ponerse las botas, Arthur gritó. «Envía a mi primo conmigo. Es hora de que él y yo tengamos una pequeña charla». Eric soltó una risita suave. «Intentaré encontrarlo, pero no será fácil. Me evita como a la peste». «Entonces tiene un instinto excelente», pensó Arthur. «Todas las chicas que cayeron bajo tu cuchillo habrían estado mejor evitando tus miradas dulces». «Espero que tu esposa te ablande», dijo Eric, haciendo una reverencia. «Aunque me gustas rígida». Con eso, salió de las aguas termales, dejando a Arthur solo y repugnado. «Dioses me perdonen», murmuró Arturo, cerrando los ojos. «Será mejor que busque una correa fuerte si quiero evitar que ese perro muerda».
Arthur no temía la traición de Eric, el amor de su amigo por él lo impedía. Pero Rhaenyra no estaba a salvo de un arrebato de celos. ¿Aceptaría Eric vivir junto a la felicidad de Arthur con una mujer, dado cuánto despreciaba el heredero de Fuerte del Terror a las mujeres? Eric era más que un comodín. Era una fuerza volátil que podía estallar en cualquier dirección. Los tímidos pasos de Cregan sacaron a Arthur de sus pensamientos. Tenía que asegurarse de que sus dudas no envenenaran la mente de su joven primo. Necesitaba permanecer acorazado para que Cregan pudiera forjarse con el mismo metal. Adoptando una expresión neutral y estoica, dio la bienvenida al futuro señor de Invernalia. Cregan llegó sin aliento, con la cara roja, lo que sugería que habría huido en cuanto supiera que Arthur le había invocado. Arthur negó con la cabeza. Su joven primo tenía mucho que aprender. Cregan suspiró. No soy tu padre. Cuando muera, te convertirás en señor de Invernalia, tan joven como eres. Debes empezar a comportarte como tal. A menos que diga explícitamente que es urgente, camina con dignidad y nunca te precipites. Los demás deben seguir tu ritmo, no al revés. Cregan se sonrojó aún más y miró sus pies. Estaba a punto de responder cuando Arthur le interrumpió. Mírame a los ojos y nunca te disculpes a menos que hayas cometido una falta grave que requiera humildad. Cuando te dé una lección, asúbrela y responde con un asentimiento, ni más, ni menos. Cregan parecía sorprendido. Pero, ¿no es eso faltarte al respeto? Preguntó con voz tímida de niño. No me debes respeto, Cregan. Me siento honrado si lo tengo, pero no puedes dejar que ese respeto se convierta en sumisión a mi autoridad. Eres el señor de Invernalia, tu autoridad supera la mía a pesar de tu edad. Nunca debes someterte a mis palabras ni a mi persona en público. Pero si abusas de esa autoridad, haré mi deber de hacerte entrar en razón para asegurarme de que la arrogancia nunca nuble tu juicio. ¿Está claro? Cregan nunca se había sentido intimidado por Arturo. ¿Impresionado? A menudo, ¿cómo no iba a estarlo? ¿Idolatrar a su primo mayor como un hermano menor lo hace con un mayor? La amenaza de una paliza no le inquietaba. El miedo a decepcionar a Arthur era mucho más fuerte. Cregan aplicó su lección de inmediato, adoptando una expresión exageradamente neutral y asintiendo con firmeza. Arthur no pudo evitar sonreír, aunque contuvo una risa e hizo un gesto para que su primo se uniera a él en las aguas termales. El rostro de Cregan se iluminó. Habían pasado casi 2 años desde que compartieron un baño en los manantiales. El heredero de Invernalia se quitó la ropa con entusiasmo y saltó al agua, emocionado de revivir un recuerdo de la infancia. Arthur, aparentemente queriendo revivirlo también, agarró a Cregan por los brazos al salir a la superficie, lo levantó alto y lo arrojó al agua mientras Cregan reía. Cregan salpicó a su primo, que le agarró del pie y lo arrastró hacia abajo. Jugaron así durante unos buenos 10 minutos hasta que Cregan se cansó. Arthur le hizo señas para que se sentara. Tenían mucho de qué hablar. ¿Tu padre te ha dicho que me pidió que te llevara al sur? Cregan se tensó a punto de bajar la mirada pero se detuvo, manteniendo el cuello rígido mientras un débil sí escapaba de sus labios. No es una decisión que tomáramos a la ligera. No puedo dejarte aquí con mi padre y mis hermanos harían todo lo posible por arruinar tu educación y hacer que sirvas a sus intereses. Llevarte a desembarco del rey y criarte en ese pozo negro llamado la capital es una apuesta. Muchos señores temerán que te vuelvas demasiado sureño para gobernarlos. Te pondrán a prueba. De todas formas lo habrían hecho, pero esto les da más munición. Tendrás que esforzarte por convertirte en un verdadero líder del norte en la ciudad más sureña, una tarea difícil, agravada por otra igual de desafiante. Arthur crujió el cuello para relajarse y soltó un largo suspiro para aliviar sus músculos doloridos. Rhaenyra, aunque jinete de dragón, adoraba montar a su marido. Su nuevo pasatiempo nocturno había dejado los muslos de Arthur doloridos, de ahí su necesidad de remojarse y estirarse en el agua caliente. Continuó. Crecer en la corte significará mezclarte con chicos de tu edad o mayores. Se burlarán de ti por ser del norte, intentarán humillarte y menospreciarte. Tendrás poco en común con estos chicos que sueñan con ser caballeros. Tendrás que ganarte tu lugar con palabras y la espada. Y inevitablemente te harás enemigos. Ser guardián a tu corta edad despertará celos, convirtiéndote en un objetivo principal. Cregan no podía creer lo que oía. ¿Un objetivo? Un objetivo, confirmó Arthur. Intentarán pegarte solo para presumir después. Conozco al guardián del norte, le di una paliza cuando éramos niños. Buscan la aprobación de sus padres y compañeros. Para destacar, te atacarán a ti. Cregan tragó saliva, no por miedo sino por ansiedad. Reuniendo valor, apretó los dientes y respondió. Los venceré a todos.
Les romperé la cabeza, y ahí es donde cometerás un grave error, interrumpió Arthur, con expresión comprensiva. Los ojos de Cregan se abrieron sorprendidos mientras su primo continuaba. Los sureños no son norteños. No puedes resolverlo todo con tu espada y los puños. Nos ven como salvajes y esperan que actuemos como tal. Aunque pegaras a todos los chicos que te provoquen y no lo harás, recuerda mis palabras, solo tienes 6 años, y algunos 13 o 14 te pintarán como un bruto. Te ganarías una reputación terrible, una que podría enorgullecer al norte, pero que tensaría las relaciones norte-sur y dañaría a Rhaenyra. Debes ser más sutil, desactivar los conflictos con las palabras, atacar su honor y el de su casa. Tu espada permanece enfundada a menos que la de tu oponente ya esté desenvainada. Nunca debes ser el agresor. Esta vez, Cregan bajó la cabeza, la confusión y la rabia por la injusticia le hicieron olvidar la lección. Escondió el rostro para ocultar las emociones que deformaban sus rasgos. Pero Arthur se acercó y levantó la barbilla con un dedo. Pero si tienes que luchar, Cregan, debes ganar, sea como sea honorable o no. No puedes permitirte una sola derrota si tu honor ha sido insultado. ¿Entendido? Pasó un silencio tenso, marcado por un solo asentimiento. Arthur se sentó frente al árbol corazón como de costumbre, afilando su espada, con Cregan a su lado observando y ayudando mientras Shadow dormía apoyado en el árbol. La hoja de casi 2 metros descansaba sobre sus 4 rodillas. Arturo, tras limpiar y pulir la empuñadura, afiló 4 pies de acero valirio, mientras Cregan trabajaba en los últimos 2 pies hasta la punta. Con guantes gruesos para evitar cortes y empuñando una pesada piedra de afilar, Cregan, con la lengua afuera, se esforzaba por restaurar el filo ancestral de hielo. Sus pequeños dedos y guantes voluminosos hacían que sus movimientos fueran torpes, pero Arthur de vez en cuando guiaba su mano para perfeccionar el movimiento. Aunque a Cregan le llevó el doble de tiempo, completó su tarea. Justo a tiempo, cuando los amigos de Arthur llegaron al bosque de los dioses mientras se estaba enfundado. Cregan empezó a levantarse para saludarles, pero Arthur discretamente le puso una mano en la rodilla para mantenerlo sentado. Arthur esperó a que sus amigos llegaran y luego les invitó a sentarse con un simple gesto. Mientras Rogar refunfuñaba, Eric sonreía y Geralt permanecía impasible, Cregan los contaba mentalmente para asegurarse de que todos estuvieran presentes. Eric Bolton, Rogar Umber, Theomore Karstark, William Dustin, Desmond Manderly y Geralt Forrester, enumeró en silencio. Están todos aquí. ¿No podríamos hablar alrededor de una mesa con un buen cuerno de cerveza, un jabalí asado y un fuego caliente? Gruñó Rogar, lanzando una piedra a la fría piscina negra. ¿Por qué nos has arrastrado hasta aquí, Stark? Porque nunca escuchas cuando hay comida y bebida, respondió Arthur con una sonrisa pícara. Esto es demasiado importante para distracciones, y el bosque de los dioses es el lugar perfecto para evitar espionajes. ¿Espiar? Repitió Theomore Karstark. ¿Qué clase de trama estás tramando que necesita tanto secreto? No es un plan que esté planeando, Karstark, es una forma de contrarrestar uno. Eso despertó la curiosidad de todos. Debías saber que tu matrimonio causaría revuelo, comentó William Dustin. Especialmente en el sur. William tiene razón, dijo Geralt con calma. Muchos señores sureños protestarán contra tu matrimonio con la princesa. Debiste de anticiparlo. ¿Qué deberíamos esperar? Una guerra. Todos, incluido Cregan, miraron a Arthur con asombro excepto quizá Bolton, que no reaccionó. Déjame explicarlo, continuó Arthur. Desde que el rey nombró a Rhaenyra su heredera, muchos señores sureños han conspirado para encontrar una alternativa al gobierno de una mujer. Otto Hightower fue el primero, pero está lejos de ser el único. Ahora que Aegon ha nacido y la fertilidad de la reina Alicent no muestra signos de decaer, estos señores están más convencidos de que Rhaenyra no debe tomar el trono de hierro. Rogar Umber lanzó una piedra al agua con rabia. Bah. Los sureños son solo una jauría de perros y putas. ¿Su juramento al rey no significa nada para sus ojos de cerdo? La mayoría de los juramentos fueron jurados por señores antiguos, muertos o moribundos. Algunos herederos ni siquiera habían nacido, y muchos verán el juramento como inútil, dado que se hizo cuando el rey no tenía ni reina ni hijo, explicó Arthur, manteniéndose perfectamente calmado bajo la mirada asombrada de Cregan. El hecho de que Rhaenyra me haya elegido como su marido ha complicado aún más las cosas. Los sureños no querían a una mujer en el trono. Ahora la despreciarán por tener a un norteño a su lado. Un coro de gruñidos y suspiros frustrados se elevó del grupo.
Gerald Forrester carraspeó para llamar la atención y habló después de que Arthur asintiera con permiso. No creo que seas un tonto, Arthur. Pero tengo curiosidad por tu plan. El norte por sí solo no puede mantener a tu esposa en el trono si estalla la guerra con el sur. ¿Lo sabes? ¿Cuál es tu plan? Todas las miradas volvieron a Arturo, que sonrió a Geralt. Por suerte, tenemos tiempo. Ningún señor condenará abiertamente a Rhaenyra mientras viva mi suegro, y con suerte, vivirá lo suficiente para que consolidemos su poder. Ocurrirá por etapas. Se enderezó, un gesto sencillo que permitió a Cregan ver lo fácil que Arthur captaba la atención. Su primo eligió sus palabras con cuidado, hablando con calma pero firmeza, irradiando serenidad. Si estallara la guerra hoy, probablemente perderíamos. Por eso debemos fortalecer significativamente la facción de Rhaenyra en los próximos años, mientras preservamos su reputación en el norte y preparamos nuestro reino y pueblo para la guerra. Empecemos por desembarco del rey. Arthur hizo una pausa y continuó. Todo lo que ocurre en la corte se propaga por todo el reino. Nuestro primer paso es asegurar nuestra posición en la capital. Para eso, necesito un escolta y un séquito, que puede incluir a algunos de vosotros y algunas de vuestras hermanas. Siguió un pesado silencio. Los herederos de los señores del norte endurecieron la mirada, algunos enfadados, otros cautelosos, mientras Geralt parecía resignado pero más atento que antes. Espero no haberte oído bien, Stark, escupió Umber. ¿Quieres que vayamos a ese agujero de mierda que llaman ciudad en el sur y traigamos a nuestras hermanas? ¿Por qué coño íbamos a hacer eso? Porque nos estamos preparando para una puta guerra, Umber. Theomore Karstark replicó. ¿No oíste ni una palabra de lo que dijo Arthur? Si nos quedamos aquí sin hacer nada, los sureños se harán más fuertes, romperán sus juramentos y mantendrán a la princesa alejada del trono. ¿Qué no entiendes? Cierra la boca, Karstark. Rugió Rogar. Si quieres meterte en mierda por una mujer que nunca será tuya, adelante. ¿Por qué iba a pudrirme allí abajo y arrastrar a mi hermana? Desmond Manderly miró a Umber con incredulidad, apretando los puños. Nuestros padres juraron lealtad a Rhaenyra. Estamos atados a ella por honor. Ahora que tenemos la oportunidad de poner a uno de los nuestros en el trono, ¿romperías tu palabra de esconderte en el castillo de tu padre, bebiendo cerveza y follando prostitutas? ¿Ese es el precio del honor de tu casa? Rogar se puso tan rojo que Cregan pensó que iba a explotar. Se levantó de un salto, desenvainando su enorme mandoble. Basta. La voz de Arthur se quebró como un trueno, sobresaltando a Cregan, Rogar y Desmond. Shadow se despertó de un salto, erguida, su tamaño y colmillos, combinados con la mirada mortalmente fría de Arthur, calmaron rápidamente el temperamento de Umber. Enfundó su arma. Nadie había olvidado la demostración de fuerza de Arthur contra Lord Karstark, y todos sabían que el Guardián del Norte no dudaba en usar la fuerza para hacer valer su punto. Arturo levantó una mano para calmar a su lobo, que yacía a los pies de su amo pero mantenía sus ojos amarillos fijos en Rogar. Desmond tiene razón, aunque se pasó, dijo Arthur, lanzando a Manderly una mirada de desaprobación. Nos guste o no, los juramentos de nuestros señores nos atan a Rhaenyra. Si no actuamos para contrarrestar las conspiraciones contra ella, acabaremos solos contra todos, obligados a arrodillarse de nuevo ante un rey sureño al que no le debemos nada. Si queremos ganar una posible guerra contra el sur, debemos empezar ahora y reforzar la posición de mi esposa para maximizar nuestras posibilidades. Se volvió hacia Rogar, aún hirviendo de ira a pesar de la reprimenda. Sé que no quieres vivir en la capital, y lo entiendo. No estoy ordenando a mi vasallo que me siga, le estoy pidiendo ayuda a mi amigo. Necesito que estés en desembarco del rey para encargarte de la escoria que infesta sus calles, para mostrar la fuerza del norte y humildes caballeros sureños, y para que estés en primera línea si la situación se intensifica para repeler cualquier intento armado contra Rhaenyra. Podría preguntarle a otra persona, pero te lo pregunto porque confío en ti y en tu fuerza. El rostro de Rogar volvió a la normalidad mientras Arthur explicaba, aunque resopló y escupió en el agua. ¿Por qué necesitas a mis hermanas? Gruñó, sin que su enfado se hubiera ido. No necesariamente tuya, aclaró Arthur. Pero para fortalecer nuestro bando y dividir el sur, necesitaremos alianzas matrimoniales. Cayó otro silencio, pero Arthur continuó antes de que nadie pudiera protestar. No forzaré a tus hermanas a casarse con sureños indignos. Rhaenyra necesita un séquito leal para forjar amistades y posiblemente encontrar buenos partidos para el norte y tus casas. Así es como funcionan las cosas, y todos lo sabéis. Considera que podrías encontrar a tus propias futuras esposas en el sur.
William Dustin resopló fuerte, y Gerald Forrester se entrelazó las manos bajo la barbilla. ¿Quieres arrogar contigo? ¿Quién más? Preguntó el heredero de Ironrath. ¿Todos nosotros? No, eso sería demasiado. Algunos de nosotros debemos quedarnos en el norte para preparar el reino para la guerra. Pero tú, Gerald, me gustaría que vinieras. Forrester, como si lo esperara, asintió simplemente. Rogar alzó una ceja ante su falta de reacción. ¿Qué, Forrester, tienes ganas de meterte en la mierda de desembarco del rey? Por supuesto que no, pero entiendo la situación mejor que tú, Humber, respondió con una sonrisa ladeada, volviéndose hacia Arthur. Mi hermana, Thalia, aceptaría unirse a la princesa en desembarco del rey. Arthur asintió y continuó. Idealmente, necesitamos 5 chicas del norte. Rogar y Gerald, os dejo a vosotros convencer a vuestros padres para que os dejen venir al sur y seleccionar a los hombres que se unan a nosotros. Para el resto, necesito que hables con tus hermanas o primos, si los tienes. Cada chica del norte formará parte del séquito de Rhaenyra, con todos los honores y beneficios que eso conlleva. Rhaenyra admiraba mucho el trabajo de Lyanna, Lara y Alice. Les recibiría calurosamente en el sur. Gruñó Rogar, señalando su reticencia a llevar a su hermana Alice a desembarco del rey, pero no objetó. Tendría que hablarlo primero con su padre y Alice. Eric Bolton suspiró en voz alta, sin haber dicho nada durante lo que podría llamarse una reunión de herederos. Sus pálidos ojos, que habían estado fijos en el estanque y el horizonte, se posaron en Arthur y luego se alzaron hacia el árbol corazón. Recemos a los antiguos dioses para que tu suegro viva muchos años más, dijo con su voz suave y melosa que hizo que Cregan se estremeciera. Si la guerra llegara mañana, perderíamos. Arthur sonrió y negó con la cabeza. Si la guerra llegara mañana, ni los Hightower ni nosotros ganaríamos. Alguien más lo haría. En la privacidad de la cámara que compartía con su marido, Rhaenyra se había desnudado y se había tumbado en la cama para que el hombre que amaba pudiera aliviar los dolores musculares en sus muslos, que empeoraban tras su montada en Syrax. A pesar de la rigidez, Rhaenyra atesoraba esos momentos íntimos con Arturo. Él, que meses atrás había sido tan reservado, tan asustado de besarla, ahora era su marido, sus manos deslizándose por su piel desnuda para aliviar dolores causados primero por su incesante acto amoroso. Rhaenyra gimió suavemente mientras sus músculos se relajaban, soltando un largo suspiro para aliviar la tensión de sus hombros. Apoyándose en los codos, se encontró con los ojos grises que tanto amaba. ¿Cómo fue tu reunión con tus amigos? Hubo cosas buenas y menos buenas, respondió Arturo, sin detener su masaje en sus muslos. Rogar gritó, como siempre. Gerald me entendía, como siempre. Los demás son escépticos o dudosos, pero leales. Excepto, Rhaenyra esperó a que terminara, pero al no hacerlo, le preguntó. Excepto Eric, refunfuñó Arthur. Quiere venir con nosotros a desembarco del rey. Rhaenyra frunció el ceño. Arthur le había contado sobre los talentos de Bolton, y no podía imaginar a un hombre así pasando desapercibido en desembarco del rey. Parecía del tipo que provocaba innumerables escándalos. ¿Confías en él? Preguntó. ¿Hacer su trabajo? Sí. ¿Ser discreto y evitar llamar la atención? Es capaz. Lo que temo es que los celos puedan consumirle y llevarle a atacarte. Rhaenyra alzó las cejas. ¿Se atrevería? No lo sé, admitió Arthur con un suspiro. Pero es una posibilidad que no puedo descartar. Eric puede sentir emociones intensas, aunque la mayoría del tiempo se dominice a sí mismo. Será diplomático en la corte y eficaz en las mazmorras. Pero siempre existe el riesgo de que descubran sus prácticas, o que su obsesión conmigo le lleve a hacerte daño. Dicho esto, dudo que se rebaje a aliarse con los Hightower, no es su estilo. Rhaenyra guardó silencio un momento, y Arthur pausó el masaje. ¿De dónde viene tu miedo a que me atacara? Odia a las mujeres y está enamorado de mí. ¿Eso es todo? Eso ya es mucho. Rhaenyra entrecerró los ojos. ¿Me pides permiso para hacerle saber que su presencia depende enteramente de mí? Leíste mi mente, sonrió Arthur. Rhaenyra devolvió la sonrisa. ¿Vale la pena arriesgarse a que lo descubran? Nos da una ventaja que los Hightower nunca tendrán: miedo. Un extraño destello parpadeó en los ojos violetas de Rhaenyra. Suspiró, apoyando la cabeza de nuevo en la almohada. Déjale venir, pero más le vale comportarse. No quiero que Alicent ni mi padre descubran que están desollando viva gente en las mazmorras. Capítulo 40. Padres e hijos. Las aguas de Alicent Hightower se rompieron en el momento en que vio a Syrax en su ventana.
Los escalofríos que recorrieron su columna le provocaron oleadas de terror y ansiedad por todo el cuerpo, desencadenando el nacimiento prematuro de su tercer hijo. Si hubiera estado lúcida, quizás se habría dado cuenta de que se había sobreexigido preparando el regreso de su marido y su hijastra, sin mencionar la boda de Rhaenyra con Arthur Stark en el Gran Secto. La noticia del matrimonio de Rhaenyra en el norte antes del árbol corazón de Invernalia había sacudido a Alicent hasta lo más profundo. La mera idea de que Rhaenyra, de entre todos, se casara ante los antiguos dioses ya era bastante inquietante. Pero las repercusiones, el escándalo, la indignación habían sido abrumadoras. ¿En qué estaría pensando Rhaenyra? Había rechazado innumerables pretendientes, desperdiciado meses y malgastado una fortuna en giras y cortejos, solo para casarse con el hombre que siempre había estado a su lado. Los señores se sintieron engañados, habiendo gastado grandes sumas de oro y plata para cortejar a su princesa, solo para que ella eligiera a un norteño que seguía a los dioses equivocados y no le ofreció ninguna de las riquezas que los señores sureños habían profesado. A puerta cerrada, algunos lo llamaban robo, otros susurraban traición. Las palabras más duras vinieron de los septones y sectas. La mayoría estaba horrorizada, denunciando la continua perversión de los Targaryen a la fe de los siete. La doctrina de Jaehaerys, que había hecho aceptable la endogamia para la fe, había sido una píldora amarga de tragar, pero la habían aceptado. Ahora, pedirles que bendigan un matrimonio entre una mujer endogámica y un hereje podría ser la gota que colmó el vaso. Lo que más temía Alicent era la minoría de septones que veían la unión como una oportunidad para convertir al primer Stark de la historia a la fe de los siete. Era una esperanza tonta. Alicent sabía que Arthur Stark nunca se doblaría. Una vez que esta minoría se diera cuenta de que no se rendiría, unieron a la fe para predicar contra la unión y la reclamación de Rhaenyra, instando a Alicent y a sus hijos a oponerse a ellos. Este era el mayor miedo de Alicent. Mientras trabajaba bajo las instrucciones de las comadronas, empujando a su tercer hijo al mundo, su mente jugaba crueles trucos. Gritó de agonía y horror, el dolor en su vientre inferior peor que con Aegon o Elaena, agravado por los inquietantes ojos amarillos del wargo de Arthur Stark. Alicent tenía miedo, estaba aterrorizada, sintiéndose completamente impotente, como si ella y sus hijos estuvieran condenados a sufrir las consecuencias de las decisiones y el egoísmo de los demás. El empujón final, traer a su hijo al mundo, vino acompañado del grito más profundo y desesperado que jamás había pronunciado. Resonó en la sala de partos, la misma donde la reina Aemma había muerto años atrás. Lágrimas calientes corrían por las mejillas de Alicent mientras su mundo se oscurecía. Las comadronas, centradas en su recién nacido, no le prestaron atención. Quería pedir ayuda, pero se le habían ido las fuerzas. «Es un niño», exclamó una de las mujeres. Esas fueron las últimas palabras que la reina escuchó antes de desmayarse. Incluso inconsciente, su mente seguía atormentada. Soñó con los Stark y sus maderas de pescado, con los fríos ojos grises de Arthur Stark y su enorme wargo. Vio a Rhaenyra en el trono de hierro, su mirada gélida fija en Alicent y sus hijos. Soñó con Elaena gritando mientras los norteños la arrancaban de los brazos de su madre. Vio a Aegon, su primogénito, llorar de agonía mientras un wargo y un dragón apretaban sus mandíbulas a ambos lados de su frágil cuerpo, destrozándolo, dejando solo sus entrañas en el suelo. Soñaba con el arciano en los jardines reales, con el bebé que acababa de dar a luz, un niño. Decían las comadronas ahora en brazos de Arthur Stark. Los ojos de Alicent se abrieron horrorizados cuando el árbol blanco cobró vida, abriendo la boca de su corteza. Gritó desesperada cuando el Stark arrojó a su cría a la boca del árbol. Había perdido a todos sus hijos. Todos sus sacrificios habían sido en vano. Todo lo que apreciaba le había sido arrebatado, ¿para qué? Así que Rhaenyra y Arthur podían hacer lo que quisieran, sin importar las consecuencias. Estaba condenada a sufrir, incapaz de evitar que sumergieran el reino en el caos. No podía proteger a sus hijos porque su padre tenía razón. Era demasiado débil para actuar. Entonces despertó. Empapada de sudor, su pelo y sábanas se pegaban a su piel. Incluso sus ojos ardían por el sudor. Estaba tan agotada que le costaba levantar los brazos, como si sus huesos estuvieran oxidados y su cuerpo más pesado que nunca. Sin embargo, luchó por incorporarse. Justo cuando casi lo consiguió, un dolor agudo irradió desde su vientre bajo y, peor aún, se dio cuenta de que Rhaenyra estaba en su habitación, dormida al pie de la cama. Alicent soltó un grito de sorpresa y miedo mientras imágenes de sus pesadillas pasaban por su mente. Sus brazos se dieron y se desplomó sobre las almohadas, con la respiración pesada y rápida.
Rhaenyra se despertó sobresaltada, casi tirando su silla. Al ver los ojos abiertos de Alicent, corrió a su lado, solo para que la reina se echara hacia atrás aterrorizada. SHH, está bien, dijo la princesa, agarrando a Alicent por las axilas para ayudarla a incorporarse. Ahora estás a salvo. Tu hijo está bien. No te pases. Los mismos escalofríos que le habían roto las aguas recorrieron la espalda de Alicent de nuevo cuando Rhaenyra la tocó. Una vez más, se sentía impotente, a merced de su hijastra. Mi bebé, murmuró, recordando el arsiano. Tu hijo está bien, Alicent. Está sano. El maestre dice que es fuerte. Alicent habría suspirado aliviada si Rhaenyra no estuviera a su lado. El rey. Está descansando, respondió Rhaenyra, mordiéndose el labio inferior. Viajar desde el norte a lomos de dragón fue mejor para su salud que un viaje en cabina de mando y barco, pero estaba agotado cuando desembarcamos. Tuvieron que llevarle a sus aposentos para que el maestre lo examinara. Melos dice que necesita descansar para recuperarse. Ni siquiera sabe que has dado a luz. El corazón de Alicent se hundió. Tampoco había visto a su bebé. Estaba a punto de pedirle permiso pero dudó, dándose cuenta de que probablemente Rhaenyra lo traería ella misma. Necesitaba a alguien más, alguien en quien pudiera confiar. Te necesito ir al baño. Rhaenyra alzó las cejas. Voy a buscar a tus doncellas. Lo hizo, pero para silenciosa disgusto de Alicent, se quedó junto a la puerta hasta que terminó y regresó después de que la reina instruyera a sus doncellas para que trajeran a su hijo. ¿Por qué no me deja en paz? Rhaenyra, no tienes que quedarte. Estaré bien. Solo necesito descansar. Lo sé, respondió la princesa rápidamente. Sé que soy un poco inútil aquí. Es solo que, necesito hablar contigo de algo. ¿Estás lo suficientemente bien para hablar? Alicent no quería hablar. Quería abrazar a su bebé y olvidar el caos que su hijastra había causado. Por los 7, ni siquiera le he puesto nombre. Es un príncipe sin nombre. Tengo un hijo vivo y no tiene nombre. Abrió la boca para poner una excusa, pero su doncella volvió con su hijo antes de que pudiera hacerlo. Alicent sintió alivio al verle, y extendió los brazos con entusiasmo para tomarlo. Él dormía, y sus brazos estaban débiles por el parto, pero no le importaba. Este era su hijo, su segundo hijo. Solo le había visto en su pesadilla, tragado por un arsiano. Ahora necesitaba abrazarle, sentir su aliento, saber que estaba vivo. Era hermoso, con el pelo de oro plateado puro, como el de su padre, un verdadero príncipe Targaryen. Su hijo, su perfecto niño adorable. Cuando levantó la vista para pedir agua, vio la puerta cerrándose. La doncella debió de suponer que la reina y la princesa necesitaban privacidad. Idiota. Alicent maldijo para sus adentros. Rhaenyra, tengo sed. ¿Me traes un vaso de agua? Su hijastra asintió y accedió. Tras calmarse la garganta seca, Alicent la aclaró y dijo: lo siento, pero yo, estoy embarazada. Alicent parpadeó, 1, 2 veces. La noticia la dejó atónita, desbaratando sus pensamientos en un torbellino. Rhaenyra estaba embarazada. No me he sentido bien estas últimas semanas. El maestre dijo que mis síntomas coinciden con un embarazo. La semilla de Arthur debió echar raíces rápidamente después de nuestra noche de bodas, si no la misma noche. Es solo que, no sé qué hacer. Arthur aún no lo sabe, y estoy aterrorizado. ¿Cómo lidias con esto? ¿Cómo lo hiciste? La ira se agitó en Alicent, un sentimiento que no había conocido desde hacía tiempo. Aquí estaba, tumbada en la cama tras un parto doloroso y una pesadilla horrible, sosteniendo a su hijo sin nombre, desesperada por la paz. Sin embargo, Rhaenyra se lo negaba, consumida por su propia inminente maternidad, buscando el consuelo que le había negado a Alicent cuando llevaba a Aegon en brazos. Alicent quería gritar, decirle a Rhaenyra que la dejara en paz para poder atender a su hijo. Pero ya no le quedaban fuerzas. En cambio, meció suavemente a su recién nacido y le besó la frente. Un largo suspiro cansado escapó de sus labios, aliviando la tensión que la presencia de Rhaenyra había traído. Recobrando la compostura, susurró, cuidando de no despertar a su chico: Rhaenyra, estoy agotado. Necesito descansar. Ni siquiera he llamado a mi hijo tu hermano. Me gustaría un momento a solas con él. No puedo ayudarte ahora mismo. La expresión expectante de Rhaenyra se desmoronó como un castillo de naipes. Alicent no pudo negar un atisbo de satisfacción sombría. La princesa murmuró una disculpa y salió de la habitación. Enhorabuena, llamó a Alicent tras ella, recibiendo solo un asentimiento en respuesta. Por desgracia, había hablado demasiado alto y su bebé empezó a llorar. Le amamantó para calmarle.
Está bien, mi dulce. Ahora estás bien. Se ha ido. Un nombre necesitaba ponerle un nombre. Con su marido dormido, era libre de elegir. Había nombrado a Aegon sin su opinión. Ahora era su oportunidad de decidir. Pensó intensamente a pesar del agotamiento. Su hijo necesitaba un nombre Targaryen, como príncipe de sangre. No le gustaban muchos de los nombres tradicionales, pero él necesitaba uno para llevar el legado de su familia, un símbolo de grandeza que inspirara a los señores y al pueblo. Nombrarle Jaehaerys habría sido la jugada política más inteligente, cubriendo a sus hijos del prestigio de los más grandes reyes de Poniente. Pero, así como no había llamado a Elaena Alisane, no le gustaba Jaehaerys como nombre. Jaehaerys tuvo muchos hijos, aunque no todos alcanzaron la adultez, cada uno cargando parte de su legado. Se negó a nombrar a su bebé Baelón, el nombre del hijo desafortunado de la reina Aemma, temiendo que pudiera maldecirle. Pero Baelón tenía un hermano mayor, el padre de la princesa Rhaenys, el príncipe Aemon. Era casi perfecto. Alicent quería que su hijo tuviera un nombre único, uno que inspirara a futuras reinas. Lo ajustó ligeramente y lo pronunció en voz alta para probar su sonido. Satisfecha, convocó a sus doncellas. Que se sepa en todo el reino. El rey ha sido bendecido con un segundo hijo, el príncipe Aemon Targaryen. Estoy embarazada, y a nadie le importa. Así pensaban Rhaenyra mientras caminaba por los pasillos de la Fortaleza Roja, dirigiéndose a sus aposentos para descansar y ocultar la tormenta de emociones que le apoderaba el corazón y la mente. Habían pasado casi 2 lunas desde su boda con Arturo. Las náuseas matutinas habían comenzado 3 semanas después de la noche de bodas. En aquel momento, lo atribuía a la tensión de semanas en el norte. Luchar más allá del muro, su confesión, la boda y frecuentes encuentros con su marido. Pensaba que simplemente necesitaba descansar. Volver al sur, su entorno natural, se suponía que iba a ayudar. Pero en cada posada donde ella y su padre paraban, Rhaenyra se encontraba encorvada sobre un orinal, maldiciendo su cuerpo por rechazar todo salvo agua y gachas y detestaba las gachas. Tras regresar al Pozo de Dragones, y después de que el maestre Melos cuidara de su padre, Rhaenyra le confesó sus síntomas. Aunque no tan experimentada como el gran maestre Rumsiter, Melos dedujo rápidamente la causa. Estaba embarazada de un hijo de Arturo. Rhaenyra se quedó helada, incapaz de hablar. Debería haberlo sabido. Ella y Arthur habían sido ciertamente diligentes, pero imaginarse embarazada ya había sido bastante intimidante. Darse cuenta de que era cierto desató una tormenta en su mente. Ella juró al maestre guardar el secreto. Aunque estaba casada, sabía que muchos señores y septones considerarían inválido su matrimonio en el norte. Por eso ella y Arthur planearon una segunda boda en el Gran Septo ante un septón. Nadie podía saber de su embarazo, y Arturo necesitaba llegar a desembarco del rey rápidamente. No podía confiar en un cuervo con semejante noticia. Su marido del norte tenía que darse prisa antes de que alguien notara su estado. Pero el secreto era demasiado pesado para soportarlo solo. Con su padre exhausto y dormido, Rhaenyra se volvió hacia la única persona que podría entender: Alicent. Sin embargo, el momento fue pésimo. Las aguas de Alicent se rompieron en el momento en que Syrax aterrizó en el foso de dragones, y su parto fue mucho más largo que el anterior. Rhaenyra estaba aterrorizada por los gritos de Alicent y la duración de la prueba. Arthur era mucho más grande que su padre. Su propio hijo podría ser más grande que el de Alicent, prolongando su parto, aumentando su dolor y aumentando el riesgo de muerte. Pero Alicent la rechazó, y Rhaenyra no podía culparla. Si Alicent hubiera venido a ella justo después del parto, antes de que pudiera sostener o poner nombre a su hija, Rhaenyra también la habría despedido. Ahora, sin embargo, estaba sola, completamente sola. Mientras caminaba por los pasillos, resistiendo el impulso de tocarse la barriga, los veía. Las miradas, el desprecio, la ira, el asco, los celos, la burla. Los ojos de cada cortesano parecían brillar con esas emociones. Sonrieron, se inclinaron, le desearon un buen día, algunos incluso la felicitaron por su boda en el norte, diciendo que no podían esperar a su verdadera boda en el septo. Pero dioses, lo que vio en sus ojos le recorrió la espalda con escalofríos, amenazando con congelarla. Necesitaba llegar a sus aposentos, encerrarse y calmar la tormenta interior. No podía quedarse expuesta, vulnerable, con un bebé que proteger. Necesitaba desesperadamente a su marido. Desgraciadamente, se topó con 3 hombres que casi había olvidado, hombres a los que nunca se había importado de verdad, pero ellos no la habían olvidado a ella. Owen Fossoway, Adrian Tarbeck y Amos Arlton. Un hombre del Reach, un hombre del oeste y un hombre del río.
3 pretendientes de 3 reinos, ahora 3 enemigos, su ira y humillación palpables. Por suerte, la presencia de Ser Harold Westerling les mantenía civilizados, pero su desprecio apenas disimulado dejaba claro que exigirían reparaciones. Rhaenyra no les culpaba. Los había usado para fingir deber mientras lloraba la ausencia de Arturo. Habían invertido mucho en cortejarla, solo para que ella los abandonara por su corazón, volando hacia el norte. Ese movimiento, aunque glorioso en su lucha contra los salvajes, ahora era considerado lamentable por muchos. Peor aún, sus pruebas más allá del muro se vieron disminuidas. El tribunal creía que simplemente había quemado a unas pocas docenas de salvajes indefensos y desnudos. La sangre le hervía. Viven más allá del muro, idiotas. ¿Cómo podían estar desnudos o sin armas? ¿Cómo crees que cazan o pelean? ¿Qué sabes del infierno del que nos protege el muro? Por fin llegó a sus aposentos, cerró la puerta con llave y dejó que lágrimas calientes le corrieran por las mejillas. Colocando ambas manos sobre su vientre, sus rodillas se dieron y se dejó caer al suelo, llorando. Los maldijo a todos esos ignorantes enfadados con ella por desafiar su voluntad. Estaba embarazada su primer hijo, suyo y de Arthur. Sin embargo, tuvo que ocultar su embarazo por su propia seguridad, sin apoyo en este miserable castillo. Arthur respiró, tan angustiada como enfadada. Date prisa, por favor, no puedo con esto solo. Si no vienes pronto, puede que no encuentres más que una montaña de ceniza. Arthur Stark. El nombre atormentaba al príncipe Coren Nymeros Martell desde que supo de la muerte de su hijo. Lo había maldecido la necedad de su hijo. Su pueblo rugió por la guerra cuando la noticia de la muerte de Kyle se difundió por las calles de Lanza Solar. Guerra por la mezquindad de un chico, por el orgullo de su hijo. En privado, Coren había llorado por su hijo, el niño al que había sostenido 20 años atrás. Un juicio por combate contra un Stark, ¿cómo había llegado su hijo perfecto a ser tan arrogante? ¿Qué esperaba conseguir Kyle? ¿Gloria? ¿Una piel de lobo? ¿El prestigio de burlarse de los Stormlanders, Northerners y Targaryen? ¿Qué había ganado al final? Su garganta desgarrada por los dientes de un salvaje. Coren imaginó a su niño, que una vez acunó en sus brazos, siendo despedazado por un bárbaro. De pie solo en su solar, mirando a Lanza del Sol, se secó una sola lágrima de la mejilla. Arthur Stark. Sus espías en desembarco del rey habían enviado informes constantes desde la muerte de Kyle. A pesar de descender de los reyes del invierno, Arturo no tenía poder real. No era heredero de Invernalia, su papel en la corte estaba destinado a ser meramente un embajador del norte. Entró en la Fortaleza Roja sin escolta, pero ascendió en las filas más rápido que cualquier jugador no Targaryen del juego. De consejero a heredero, a mano del rey, solo para caer en desgracia, juzgado por intento de violación y luego exonerado por su supuesta víctima. Tras un torneo que resonó por todo el reino, renunció como mano. Sin embargo, la princesa Rhaenyra voló al norte, luchó contra salvajes más allá del muro y se casó con él, conmocionando al reino incluido Coren. Parece que los dioses favorecen a este hombre, dijo con gravedad, mirando a Lanza del Sol. Y oponerse a él se ha vuelto más peligroso que nunca. Coren había planeado vengarse desde que supo de la muerte de su hijo. Podría haber actuado, de no haber recibido un cuervo de Rickon Stark, guardián del norte y tío de Arturo. La carta revelaba el envenenamiento y la lenta muerte de Rickon, afirmando que no buscaba venganza por su asesinato. Mencionaba una carta falsificada con letra de una mujer enviada a Invernalia bajo su nombre. Coren entendió la implicación, aunque no podía estar seguro de si Rickon le estaba jugando. El guardián instó a enterrar el conflicto Stark-Martell para evitar una guerra por la necedad de dos chicos. Las palabras, duras como fueran, resonaron en Coren, moderando su resentimiento. Pero la noticia del matrimonio de Arturo con Rhaenyra despertó algo más, no venganza, sino justicia. ¿Por qué su hijo debería pudrirse mientras el otro prosperaba? Con 52, la posición de Coren como príncipe de Dorne exigía precaución. Había perdido a un hijo. No perdería a otro. Necesitaba enfrentarse a la que estaba encerrada en la sala más alta de la Torre de la Lanza, donde no podía actuar precipitadamente, como asesinar a un guardián. Su hija, Esmera, fue llevada ante él minutos después de su orden. Con solo mirarle le dijo que su aislamiento no la había calmado. Ella le fulminó con la mirada como si fuera un obstáculo, una vergüenza para su familia, una vergüenza como padre. Dolió profundamente. Déjenos, les dijo a sus guardias. A solas con Esmera, frunció el ceño, con un tono severo. No me pongas esos ojos, Esmera. Sabes lo tonto que has sido.
Ahórrame tus reprimendas, padre. ¿Ha muerto ya el viejo? Si lo ha hecho, no he oído nada al respecto. No, te he convocado para decirte que la princesa Rhaenyra se ha casado con Arthur Stark y lo ha tomado como consorte. Por un momento, el desprecio y el odio de Esmera dieron paso a la sorpresa y la confusión. Vengar a tu hermano ahora es mucho más complicado. Si Arthur Stark muere a manos nuestras, la ira de los 7 reinos golpeará a Dorne hasta lo más profundo. Por ahora, no merece la pena. Su ira se multiplicó por 10. ¿No merece la pena? Mi hermano está muerto, muerto. Asesinado por un salvaje que le arrancó la garganta con los dientes. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Porque tengo otros niños en los que pensar. Estalló Coren, harta de su estrechez de mente. ¿Cómo crees que reaccionará Rhaenyra si matamos a su marido? Estará tan furiosa como tú y no se detendrá ante nada por venganza. Vengar a Kyle ahora es una tontería e inútil. Perderíamos más de lo que ganaríamos. Tienes suerte de que Rickon haya decidido no vengarse, o ya estaríamos en guerra. Oh, por favor. Esmera resopló. Los reinos se desprecian entre sí y al norte más que a nadie. Nos desprecian más que a nadie, tonto. Y se unen cuando hay ganancia. No debemos darles motivos para unirse y esperar hasta que estén tan divididos que podamos usarlos unos contra otros para venganza. Tú, niña tonta, ¿quieres derramar sangre cueste lo que cueste? Respóndeme. ¿Merece la pena vengar a Kyle y sacrificar a tus hermanos? La ira de Esmera se intensificó. Apretó los puños hasta que las palmas le sangraron. Coren observó caer las gotas con desesperación. Madre Roine, sálvame, esta chica sigue su corazón en un parpadeo en vez de pensar un segundo. Volverás a tu habitación y te quedarás allí hasta que te calmes y empieces a pensar. Te advierto, Esmera. Si me engañas haciéndome creer que lo has entendido, solo para volver a hacerlo a mis espaldas, te desheredaré y te exiliaré a esos. ¿Está claro? El miedo se mezclaba con su ira, suficiente por ahora, esperaba. ¿Me negarías mis derechos y perderías a otro hijo solo por buscar justicia para mi hermano? No, te enviaría lejos de Dorne y de tus hermanos antes de sacrificarlos por una satisfacción pasajera. Si no ves tu Nequinice, no eres apto para gobernar nuestras tierras si las arruinas tan fácilmente. Con eso, Coren llamó a sus guardias para escoltar a Esmera de vuelta a la Torre de la Lanza, rezando para que encontrara la razón. Su ira no pasó desapercibida para él también la sentía, pero la ocultaba mejor, negándose a dejar que nulara su juicio. Necesitaba mantenerse alerta, o lo perdería todo, y su hijo nunca descansaría en paz. Coren fue paciente, una lección transmitida desde Mería Martell. No logró enseñársela a su hija, pero ella lo aprendería con el tiempo. Arthur Stark pagaría quizá en una década, quizá después de la muerte de Coren, pero lo haría. El norte no era el único reino con larga memoria. Capítulo 41. El regreso del lobo. De pie en una colina a caballo, Arthur Stark sintió una oleada de nostalgia. O quizá era el hedor familiar que le asaltaba las fosas nasales. La última vez que había venido a Desembarco del Rey, estaba solo, con nada más que su caballo y su guargo a su lado. Su tío le había negado una escolta. Había llegado solo con un nombre y una carta, sin ambición más allá de convertirse en embajador del norte en la corte. Eso había pasado hace menos de año y medio. Hoy regresaba con un grupo completo, rodeado de amigos y soldados, casado con la heredera al trono, y su ambición era preparar el reino para la lucha contra los muertos. Arthur respiró hondo a pesar del hedor y miró hacia atrás. Traía casi 200 hombres con él, hombres Stark, pero también Umbers, Bolton y Foresters. Si me hubieran dicho que esto pasaría, le habría dado un puñetazo a la adivina por pensar que soy un tonto. Pero esto no era un sueño, ni una mentira, solo una realidad que no podía haber anticipado y que ahora tenía que afrontar. Había hecho falta luna llena para que su grupo viajara por el camino del rey desde Invernalia hasta Desembarco del Rey demasiado tiempo. Habían sido frustrantemente lentos. Arthur había esperado a medias y sinceramente esperado que Rhaenyra apareciera de repente en la espalda de Syrax. Eso no habría sido correcto, y dada su situación actual, necesitaban parecer impecables para que el rey no aceptara su boda. Pero un hombre podía soñar, y un marido podía pensar en su esposa. Dioses, ¿a dónde coño nos has traído, Stark? Arthur no giró la cabeza. Estaba demasiado acostumbrado a la voz retumbante de rogar Umber como para sobresaltarlo, aunque le sacara de sus pensamientos. Culo de poniente, fue su respuesta. Sentado en su caballo al lado de Stark, Umber no parecía divertido. Estoy a 2 pensamientos de darte un puñetazo en la cara. Lo que me da 2 días para prepararme. Estallaron carcajadas entre los jóvenes nobles del norte.
Incluso Rogar esbozó una sonrisa. Muy bien, listillo, ya que estás tan feliz de meternos a todos en el mayor culo que tiene esta tierra de mierda, espero que tengas un plan para que nuestra estancia sea más cómoda. Tengo todo tipo de planes, Humber. Para ti, conozco un buen lugar. La calle de la seda. Rogar escupió al suelo. Es el lugar más caro de todo el reino, por lo que he oído. Por eso necesitarás un buen trabajo. Todos necesitaremos buenos trabajos. ¿Qué se supone que significa eso? Ya verás. Joder, Stark. Rogar. El tono de Arthur se volvió más firme. Entiendo que estés cabreado, ¿vale? Entiendo que no quieras estar aquí, pero por el amor de los dioses, te pido que sigas confiando en mí. ¿Alguna vez te he decepcionado? Rogar suspiró fuerte, casi un gruñido. Mira, Arthur. Confío en ti, y no, nunca me has decepcionado. Si no, no estaría aquí, desagradecida. Pero entiende que la forma en que hablas es jodidamente frustrante. No puedo creer que esté diciendo esto, intervino Gerald Forrester con un suspiro propio, pero estoy de acuerdo con Humber. ¿Qué te impide contarnos lo que planeas? ¿No es obvio? Bromeó Eric. Primero necesita evaluar la situación en la Fortaleza Roja, que le impide hacer promesas que no está seguro de poder cumplir. Nos dará satisfacción. No está seguro de cómo lo hará por ahora, eso es todo. Arthur frunció el ceño al Bolton, que le devolvió la sonrisa. Rogar y Gerald se miraron. ¿Qué demonios te impide decir eso en vez de hablar como un anciano? Humber retumbó a Stark. No hablo como un anciano. Sí, sí que lo tienes. Ahora dame una respuesta adecuada, a menos que necesites a Bolton aquí para seguir traduciendo esa lengua críptica tuya. Gerald se rió de las palabras de Rogar, pero respondió en lugar de Arthur. Ahora que lo pienso, es obvio. Arthur aquí solo quiere presumir de confianza en vez de compartir sus dudas con nosotros. Rogar estalló en carcajadas al ver que su amigo Stark ponía los ojos en blanco. Toda esta mierda solo para que no quieras parecerte al resto, ¿eh? Disfrutas demasiado de la teatralidad, Stark. Saca ese palo del culo antes de que te vuelvas sureño. Y tú, Forrester, deberías pensar más a menudo. Eso es rico viniendo de ti, dijo Geralt. Que te jodan. ¿Ya habéis terminado? Arthur suspiró. Rogar se rió en su caballo. Sí, Stark, hemos terminado. Puedes volver a fingir que nada puede afectarte salvo esa esposa tuya. Todos se rieron a costa de Arthur, incluso Cregan, que montaba un pony junto a su primo y se tapó la boca para contenerlo. Ah. Vamos, Stark, no pongas esa cara de mal humor. Ni siquiera recuerdo la última vez que nos reímos de ti. Esto tenía que pasar, tarde o temprano. Y mejor aquí que en la capital, añadió Geralt. Si ya habéis terminado, gruñó Arthur, haciendo reír a sus amigos una vez más. Sí, hemos terminado, Stark. Demos a esos sureños un sabor del Orden del Norte. Un sabor del Orden del Norte, Arthur no podría haberlo dicho mejor. Entraron en Desembarco del Rey por la puerta del río y no pasaron desapercibidos. En cuanto se vio la bandera Stark, la gente de la capital giró la cabeza hacia el grupo del norte. Lo primero que Arthur se dio cuenta al escanear la multitud fue que los plebeyos le recordaban. Vio muchas sonrisas y fue recibido en voz alta por algunos. Otros fruncían el ceño y susurraban entre ellos. Desgraciadamente, el resto de su grupo no recibió una bienvenida tan cálida. Era de esperar, por supuesto, una corte de más de 300 norteños, incluidos 200 soldados, ondeando estandartes invisibles en esta ciudad durante décadas, despertaba cautela. Además, los norteños estaban acostumbrados al aire limpio de su tierra natal. Su incomodidad con el hedor de la capital era evidente. Cregan, cabalgando junto a su primo, se había cubierto la parte inferior de la cara con la mano. Respira por la boca, susurró Arthur al niño de 6 años. No dejes que vean lo inquieto que estás. Cregan obedeció, aunque su primera impresión de la capital parecía incluso peor que la de Arturo. Probablemente esperaban caballeros con brillante armadura, como los que ven cada día del dominio, el oeste, el valle, las tierras de los ríos o las tierras de la tormenta. Pensó Arthur. Debemos parecer simples comparados con ellos. Tardaron bastante en llegar a la Fortaleza Roja. La ciudad parecía sobrepoblada, y las miradas se oscurecían cuanto más avanzaban. Los ojos de Arturo se encontraron con los de muchos caballeros y nobles cuyos nombres no conocía. No esperaba que fueran tan numerosos a su llegada, medio esperaba que rechazaran las invitaciones a su boda sureña por despecho. Parecía que se había equivocado. Todos están aquí por mí. Pensó Arthur con gravedad. Técnicamente no tienen forma de oponerse a mi boda, Rhaenyra y yo ya nos hemos casado una vez en el norte, pero eso no les impedirá intentar romperme.
Su orgullo herido lo exige. O me gano su respeto, o los rompo antes de que me apuñalen por la espalda. Cuando por fin llegó a la puerta que conducía al patio de la Fortaleza Roja, fue detenido en la entrada por el guardia en lo alto de la torre de vigilancia. ¡Alto! Identifícate, joder. Arthur resopló ante eso. Unas cuantas risas emanaron de las filas de los norteños. La última vez que vine aquí me recibieron más cálidamente. Dijo Stark, ocultando su sonrisa. El hombre de guardia de la ciudad que custodiaba la puerta murmuró algo ininteligible antes de carraspear. Mis disculpas, Lord Arthur. No te había reconocido. No pasa nada, buen hombre. Tu reacción fue bastante común hoy. Breves carcajadas siguieron a la respuesta de Arthur, aunque el marido de Rhaenyra podía oír que las risas solo venían de fuera de la puerta. Una vez que entraron en el patio, Arthur decidió no contar las miradas fulminantes que le lanzaban. No tenía 10 minutos que perder. Las únicas caras amistosas que vio pertenecían a un hombre con un pin muy familiar y a su hijo. Lord Arthur, saludó Lord Lionel Strong mientras el norteño desmontaba. Bienvenido de nuevo a la Fortaleza Roja. Gracias, Lord Lionel. Dijo el Stark con genuino respeto, antes de tenderle la mano al caballero, que se la estrechó. Ser Arwyn. Lord Arthur, desembarco del rey no era lo mismo sin ti. Forma extraña de decirle a un hombre que huele bien, bromeó Arthur, provocando carcajadas. Permítanme presentarles a mis amigos. Rogar Umber, heredero de Las de Arps. Edric Bolton, heredero de Fuerte del Terror. Geralt Forrester, heredero de Ironrath. Y mi primo, Cregan Stark, heredero de Invernalia. Las presentaciones transcurrieron sin problemas, salvo por el esperado apretón de manos brusco entre Rogar y Ser Arwyn. Los dos hombres altos lo convirtieron en un duelo de fuerza que duró demasiados segundos para el gusto de Arthur. Chicos, les reprendió sutilmente el Stark, provocando una risa tanto del Umber como del Fuerte antes de volver a Lord Lionel. ¿Hay algo que deba saber, mi señor? La mano del rey se contuvo para no hacer una mueca. Como hombre culto y político experimentado, leer su rostro era un desafío, pero Arthur lo conocía lo suficiente como para notar cuando algo le molestaba. Y ahora que lo pensaba, esperaba que Rhaenyra le diera la bienvenida, pero su esposa no estaba por ninguna parte. Me aseguraré de que tu gente esté bien instalada en la Fortaleza Roja, Lord Arthur. Dijo Lord Lionel con calma. Luego dio un paso adelante para susurrar. Creo que deberías ver a la princesa inmediatamente. Además, el rey se ha estado sintiendo mal desde su regreso del norte. Gracias, mano del señor. Respondió Arturo, endureciendo el rostro. Se volvió hacia sus amigos. Haz lo que dice Lord Lionel y sé educado. Cregan. Tú vienes conmigo. Nos vemos a todos en la cena. No hacían falta más palabras. El Stark, conociendo bien el lugar, entró en la Fortaleza Roja con su primo. Arthur, temiendo lo nervioso que podría ponerse el gigante en la Fortaleza Roja, envió a ambos guargos al bosque del rey para que Shadow ayudara a su hermano a familiarizarse con el nuevo entorno. Cregan estaba profundamente inquieto mientras cruzaban los pasillos de la Fortaleza Roja. El castillo era vasto. La gente parecía desconocida y llevaba ropa desconocida. Los nobles que pasaban les saludaban con sonrisas, solo para fulminar con la mirada cuando les daban la espalda. Pero lo que realmente desconcertaba al joven heredero de Invernalia era la calma y la confianza de su primo mayor, a pesar de caminar en territorio enemigo. Nunca te acostumbrarás. Dijo Arthur simplemente mientras subían las escaleras. Siempre tendrán miles de razones para despreciarte, y solo sirven a sus propios intereses. No te preocupes por ellos por ahora. Te enseñaré lo que necesitas para sobrevivir a este lugar a tiempo. Por ahora, no digas nada, no hagas nada hasta que yo lo diga, y espera a que termine. Cregan asintió, manteniéndose lo más cerca posible de su primo, haciendo todo lo posible por ignorar las miradas y susurros. Una vez llegaron a su destino, se encontraron con la mirada severa de Ser Harold Westerling. Sin embargo, el atisbo de alivio en los ojos de la Guardia Real no pasó desapercibido para el antiguo mano del rey. Sin embargo, el Lord Comandante permaneció cumplidor y quieto. Lord Comandante. Saludó a Arthur. Lord Arthur, la princesa está con el Gran Maestre. Ya veo. ¿Te importa si llamo a la puerta? Arturo no necesitaba el permiso de la Guardia Real, el caballero conocía bien su boda en el norte. Pero preguntar fue una cortesía significativa. Después de que el caballero asintió, el norteño llamó 3 veces. Vete. Chilló su esposa desde el otro lado de la puerta, sobresaltando a Cregan. Rhaenyra. Soy yo. Respondió Arturo, imperturbable. Siguió un breve momento de silencio a sus palabras.
Cregan juraría que oyó un jadeo y algunos susurros. Finalmente, la heredera al trono respondió. Pasa. Antes de hacerlo, el Stark se volvió hacia la Guardia Real. ¿Puedo pedirte que cuides de mi primo, Cregan Stark? No es un niño problemático, y si intenta serlo, tienes mi permiso para controlarlo como quieras. Ser Harolda sintió con sobriedad, aunque a Cregan no le gustó el fantasma de una sonrisa que juró haber visto en el rostro del caballero. Arthur entró en la habitación de su esposa y vio inmediatamente que algo iba mal. El gran maestre Rumsiter y su asistente, Melos, estaban ocupados empaquetando sus ingredientes mientras Rhaenyra se sentaba en una sencilla silla acolchada, mirando hacia otro lado de su marido. Su pelo estaba enredado y seguía en camisón a pesar de que el sol estaba bien alto en el cielo. El norteño también reconoció el olor a vómito y notó que Melos había reemplazado el orinal de la princesa. ¿Estaba enferma? Por favor, recuerde beber su infusión, princesa, dijo Rumsiter al notar una taza humeante. Te aliviará el estómago y te ayudará a mantener la comida en el estómago. ¿Comes tu pescado? No me gusta el pescado. Rhaenyra respondió distraídamente. Por favor, intenta comerlo, la carne roja no te hace bien ahora mismo. Si no puedes, entonces recomiendo el pollo antes que cualquier otra carne. Entregar instrucciones específicas a la cocina. Gracias, gran maestre, maestre Melos. Puedes irte. Ambos maestres hicieron una reverencia y obedecieron, saludando brevemente a Arthur al pasar, dejando a marido y mujer solos. Dicho marido decidió proceder con cautela, temiendo malas noticias. Rhaenyra no se movió, aunque se estremecía con cada uno de los pasos de su marido. Arthur se arrodilló junto a su esposa. Su pelo ocultaba su rostro. Rhaenyra. La bofetada salió de la nada y le golpeó tan fuerte que casi se cae hacia atrás. No pudo ordenar sus pensamientos antes de que su esposa estuviera sobre él, abrazándole y enterrando la cabeza en su pecho. Arthur parpadeó varias veces, intentando entender qué estaba ocurriendo y recuperar la visión clara. Instintivamente, rodeó los hombros de Rhaenyra con los brazos. Pero ella habló antes que él, y lo que dijo le dejó alucinado. Estoy embarazada. Arthur sintió cómo sus cejas se alzaban hacia el techo. Parpadeó de nuevo, aunque su visión ya no estaba borrosa por la bofetada. Un momento de silencio pesado, una eternidad llenó la habitación. Rhaenyra enterró el rostro más profundo en el pecho de su marido, esperando su respuesta con temor y haciendo todo lo posible por ocultar sus lágrimas. Soy un marido terrible. Acabó diciendo, haciendo que ella soltara una carcajada fuerte. No, no lo eres, dijo ella mientras se soltaba de sus brazos, permitiéndole ver su rostro surcado por lágrimas y sus ojos morados enrojecidos. Demonios, solo recordaba ahora que parecía un desastre sin bañarse, con su camisón, con el pelo parecido a una escoba. Rezó para que llegara lo antes posible, y le recibió con una bofetada. Una bofetada. Lo siento, por pegarte. No sé qué me pasó, olvídalo. De hecho, creo que podría necesitar otro. ¿Cómo estás? ¿Has comido bien? ¿Qué le dijiste a tu padre? Arthur, por el amor de todo lo sagrado, joder, ella levantó la cabeza para fulminarle con la mirada, consternada, pero no pudo contenerse al ver que estaba horrorizado. Lo siento, Rhaenyra, yo. Yo también, intervino mientras se recostaba contra su pecho, permitiéndole procesar lo que acababa de descubrir mientras ella se relajaba en la comodidad de sus brazos. Maldita sea, estás embarazada. Ella se rió, divertida por su reacción. Había pasado la última luna preocupada por el hecho de estar embarazada mientras él estaba a kilómetros de distancia. Su ansiedad la había llevado a imaginar los peores escenarios. No poder decírselo a nadie salvo al maestre le carcomía la mente. Había pasado noches enteras llorando en su cama, pensando en su madre y en las palabras que intercambiaron durante los últimos días del embarazo de la reina Aemma. Pronto te tumbarás en esta cama, Rhaenyra. El parto es nuestro campo de batalla. Debemos aprender a afrontarlo con la compostura. Rhaenyra casi se rió entonces, incapaz de entender las palabras de su madre. Ahora, sin embargo, no se reía. Su campo de batalla era el peor que había combatido jamás, pues su marido estaba lejos, y el niño que crecía en su vientre era lo más aterrador del mundo, mucho más que cualquier caminante blanco. Quizá por eso le había abofeteado a Arturo. Quizá estaba tan enfadada porque él tardó tanto. Sin embargo, no podría haber pedido mejor consuelo que el que le proporcionaban sus brazos. Ella le necesitaba tanto, y por fin estaba allí. Por fin. Arthur respiraba con fuerza, y ella se rió a su costa. Era curioso, de verdad, lo fácil que era poner las cosas en perspectiva cuando alguien más estaba en la misma situación.
El norteño desató los brazos y miró a su esposa sonriente, las pocas lágrimas secándose en sus mejillas. Rhaenyra no pudo evitar sentir cómo el alivio disipaba su tensión como una ola, aunque sintió una punzada de culpa al ver su mejilla roja. ¿Estás bien? Debería ser yo quien lo pregunte. Dijo Arthur. Dioses, ha pasado toda una luna, ¿cuánto tiempo lo sabes? El gran maestre lo confirmó poco después de que regresara a la capital. Sintió las manos de su marido apretarse sobre sus hombros. Me pilló por sorpresa, ¿y has estado solo todo este tiempo, Arthur? Dioses, murmuró mientras apoyaba su frente contra la de ella. Lo siento mucho. Yo también. Dijo, disfrutando del momento. Ahora mismo tengo 1.000.000 de preguntas en mente. Yo también, pero primero necesito un baño. Pasaron toda la tarde juntos, reuniéndose. Arthur mandó enviar a Cregan con Geralt para que pudiera quedarse al lado de su esposa. Rhaenyra lo encontraba dulce ayudándola a bañarse, cuidando de ella y de su hijo no nacido. Le contó todo. Cómo lo había descubierto, lo sola que se sentía, lo enfermo que estaba su padre. Arthur no estaba contento de que ella le hubiera contado a Alicent lo del embarazo, pero lo dejó pasar, sabiendo que habían encontrado la manera de afrontarlo como habían afrontado, y seguirían haciendo todo. Nada parecía importarle más al norteño que su esposa y su vientre, a pesar de que aún no había empezado a mostrarse. Para Rhaenyra, era un momento de relajación muy necesario en manos de alguien que realmente se preocupaba por ella. Después de estar solo tanto tiempo, era estimulante. Una vez vestida y cepillada, se sentaron en su cama y ella se perdió de nuevo en sus brazos, suspirando aliviada. Dioses, lo necesitaba. Arthur no respondió. Simplemente le frotó la espalda para consolarla. Así que siguió hablando. Esto complica las cosas. Nuestra boda antes de los 7 no será hasta dentro de 2 semanas. Alicent ya debe haberse contado a su padre, así que todos los importantes del sur deben saber de mi embarazo. Todos pensarán que te quedé embarazada antes de nuestra boda y que te casaste conmigo para evitar un escándalo. Exacto. Tenemos que. No hay nada que hacer. Las cejas de Rhaenyra se alzaron. Se enderezó para mirar el rostro de su marido. No hay forma de demostrar que esos rumores no tienen fundamento. La mejor manera de deshacernos de ellos es parecer lo más unidos posible, no solo en nuestra boda, sino en todos los lugares a los que vayamos. Al final, dejarán el asunto y buscarán otro ángulo de ataque. La princesa abrió la boca para discutir, pero no se le ocurrió nada. Suspiró. ¿Entonces qué sugieres? Necesitamos a tu padre. Razonó Arthur. Puede callar los rumores y mostrar abiertamente su apoyo. ¿Me dijiste que el viaje de vuelta desde el norte le agotó? Sí, más de lo que imaginaba. Lleva una luna sintiéndose débil. He pasado un rato con él, paseando por los jardines o compartiendo una comida. Pero siempre está pálido y pasa la mayor parte del tiempo en sus aposentos, descansando. ¿Y no sabe que estás embarazada? Te estaba esperando. Rhaenyra apartó la mirada. Yo, me sentí paralizado al saber que nuestro hijo crecía dentro de mí. Mira, Arthur sonrió mientras le sujetaba delicadamente la barbilla para que le mirara. Deja de culparte. Nunca deberías haber estado solo en primer lugar. Lo hecho está. Estoy aquí ahora y no pienso irme pronto. Bien. La princesa sonrió. Tienes razón. Creo que ya es hora de compartir mi condición con mi padre. No lo llames así. Rhaenyra resopló al ver a su marido hacer un puchero. ¿Y cómo sugerirías que lo llamara? Preguntó, con una sonrisa traviesa. ¿Y tu embarazo, o nuestro hijo? Respondió con el mismo tono burlón. Ella le besó profundamente, aunque ambos se rieron entre labios. Va a necesitar un nombre mejor que ese. Tenemos lunas para pensarlo, Rhaenyra. Por ahora, creo que tu padre te necesita. Un destello de tristeza apareció en los ojos morados de la princesa. Ni siquiera sé qué podría hacer, Rhaenyra, aún no soy padre, pero no tienes ni idea de lo que significa esa cosita en tu vientre para mí. Tu presencia, si no puede curarle, hará maravillas por su salud. O podría detener su corazón, respondió la princesa, imaginando la reacción de su padre cuando anunciara que sería abuelo en menos de un año. Eso sí que paró el mío unos segundos, así que no voy a contradecirte, bromeó Arthur, ganándose una palmada en el hombro. Arthur deseaba haber pasado la noche en la habitación y los brazos de su esposa, pero considerando que no se habían casado antes de los 7, sabía que eso traería problemas innecesarios. Por ello, un sirviente le informó de que sus antiguos aposentos que no podía creer haber echado de menos estaban a su disposición.
Sin embargo, Arthur también necesitaba vigilar a Cregan, así que pidió que los aposentos de su primo estuvieran junto a los suyos. No hace falta decir que el heredero de Invernalia no se sentía cómodo en esta habitación y menos aún teniendo en cuenta que tendría que dormir allí durante años. Ambos primos sabían que Cregan pasaría más noches en esta habitación que en Invernalia al día que se convierta en guardián del norte. El niño de 6 años miró sus nuevas paredes, cubiertas de tapices de mir y llenas de muebles sureños del dominio. Si Arturo tuviera que adivinar. No me gusta. Dijo el niño. Lo sé. ¿Cómo vivías aquí? Tenía distracciones. El antiguo mano del rey estaba haciendo un trabajo bastante pobre consolando a su primo. Por suerte, tenía un truco bajo la manga. No te preocupes, Cregan. No estaba solo, y tú tampoco lo estarás. Se acercó a la repisa de la chimenea y empujó un pequeño ladrillo para activar el mecanismo oculto. Un clic resonó por toda la sala, captando toda la atención de Cregan. Porque, verás, dijo Arthur mientras se quitaba uno de los tapices y cogía un candelabro que parecía también ser el pomo de una puerta oculta, este lugar, por muy miserable e insoportable que sea, guarda muchos secretos. Con esas palabras, tiró, y una parte de la pared del tamaño de una puerta se separó del resto, abriendo la entrada a un mundo completamente nuevo de sombras. Asombrado, el chico se acercó a Arthur para admirar el secreto que su primo le mostraba solo para acabar de bruces cuando el Stark mayor le apartó para dar un portazo. Cregan apenas entendía lo que había pasado. Solo vio el hocico roto de un perro en la rendija entre la puerta casi cerrada y la pared. No me lo puedo creer, gruñó Arthur mientras empujaba para evitar que lo que parecía ser varios animales rascando la puerta entraran en la habitación. Cregan abrió los ojos alarmado al darse cuenta de que estaban siendo atacados por una jauría de perros rabiosos dentro de los muros de la sangrienta fortaleza roja. Se levantó para ayudar a su primo a empujar la puerta, pero pronto se dio cuenta de que su poca fuerza y peso no aportaban ninguna diferencia. Sin embargo, la presión que sentía le indicaba que había más de un perros detrás de esa pared falsa, y que si no encontraban una solución rápido, acabarían hechos pedazos. Sin darse cuenta de que los ojos de Arthur se habían vuelto blancos, Cregan notó otra cosa. Los perros no ladraban, solo gruñían. Ni siquiera el que tenía el hocico roto chillaba de dolor. ¿Qué demonios estaba pasando? No grites pidiendo ayuda. Dijo el Stark mayor, con voz de acero. Los guardias no deben encontrar los pasadizos secretos. Cregan quiso protestar mientras la manada de animales asesinos presionaba más, pero confiaba más en su primo que en cualquier guardia sureño, así que hizo lo que le dijeron y se calló. Fue entonces cuando oyó pasos rápidos que venían del interior del túnel secreto, y gruñidos más potentes que los de los perros. Ambos Stark oyeron un gran impacto que liberó la presión de la puerta, permitiendo a Arthur cerrarla y esperar a que pasara la tormenta. Cregan entonces oyó carne desgarrarse y sangre salpicar. Los perros encontraron sus voces mientras empezaban a gemir de dolor mientras los huesos eran aplastados. Entonces todo terminó, y Arthur volvió a abrir la puerta, revelando los bozales ensangrentados de Shadow y Giant, así como media docena de cadáveres abiertos de perros en el suelo. Cregan intentó avanzar, pero Arthur le agarró del hombro. «Tráeme otro par de botas», ordenó. «No empecemos a decorar tu nueva habitación pintando el suelo de rojo». Dicho esto, Arthur dio un paso adelante y entró en el charco creciente de sangre de perro que fluía libremente por el suelo del túnel mientras Cregan hacía lo que le decían y salía de la habitación para ir a casa de Arthur. Este último encendió una antorcha colgada en la pared, la tomó y evitó que los guargos se alimentaran de los cadáveres para inspeccionar lo que quedaba de los animales. Lo primero que notó fue que no eran perros entrenados. Dado su estado, probablemente eran gatos callejeros gordos. Aunque no era raro que los perros callejeros formaran manadas. Esto dejaba muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo habían acabado en los pasadizos secretos de Maegor y por qué esperaban frente a la puerta de Cregan en vez de seguir el rastro de las cocinas? Arthur empezó a preguntarse. ¿Qué podría haberles traído hasta aquí? O mejor aún, ¿quién los llevó hasta aquí y cómo? ¿Y qué demonios comieron para engordar tanto? Cuando Cregan regresó con las botas, se quedó en la entrada mientras su primo se aseguraba de no ponerse rojas las rodillas. El heredero de Invernalia observó cómo los ojos de Arturo volvían a ponerse blancos, pero frunció el ceño al ver que él también fruncía el ceño. «Mis ratas están muertas», afirmó simplemente, sin molestarse en explicar. «Esos malditos perros deben habérselo comido». Lo que solo deja una posible conclusión.
Se levantó, asintió para señalar a los wargos que podían llenar sus vientres, lo cual hicieron con mucho entusiasmo. Colgó la antorcha de nuevo en la pared, se quitó las botas una vez salió del charco en el que había estado y se cambió mientras Cregan esperaba su respuesta. Hay otro wargo aquí en la Fortaleza Roja. Sabe que yo soy uno, sabe que usé ratas para espiar a todo el tribunal. Y te ha puesto como objetivo empezar una puta guerra y arruinarlo todo. Capítulo 42. Aclimatación. Las habitaciones privadas de Viserys Targaryen eran vastas y opulentas, como correspondía al gobernante de los 7 reinos. El aire estaba cargado con el aroma de incienso quemado e infusiones de hierbas, un respiro bienvenido del olor repugnante de la ciudad. De hecho, tras su viaje al norte, Viserys había encontrado el olor de su capital aún más repulsivo que antes, por lo que el uso necesario del incienso, tapices que representaban las glorias de la antigua Valiria, la conquista de Aegon y las guerras de Jaehaerys adornaban las murallas, y un fuego bajo mantenía al rey caliente. Viserys estaba medio desplomado en un sillón de respaldo alto, exhausto tras un día de gobierno. Aún no era viejo, gracias a los dioses, pero su enfermedad le carcomía poco a poco, limitando su fuerza. Sostenía una taza humeante de té de hierbas en su mano buena, la mezcla del maestremelos de manzanilla, raíz de valeriana y un toque de leche de amapola para aliviar sus dolores, calmaba su garganta y calentaba sus huesos, pero no podía ahuyentar el cansancio que le envolvía. El viaje de regreso desde Invernalia a lomos de Syrax con su hija había sido una misericordia comparado con un viaje en cabina de mando, pero todo el viaje en sí mismo le había dejado agotado, su cuerpo protestando tanto por los vientos fríos como por los ágitos emocionales. Bebió despacio, mirando el fuego, su mente vagando hacia las caras de los Beirwolves, los vastos paisajes, la belleza del norte y su aire frío y tranquilo y pacífico. Un golpe resonó en la puerta de la cámara, seguido de la voz formal de Ser Harold. Su gracia, la princesa Rhaenyra Targaryen y Lord Arthur Stark solicitan audiencia. Viserys dejó su taza a un lado sobre una pequeña mesa cargada de pergaminos y un plato medio comido de pan y queso. Se levantó de la silla con cuidado deliberado, apoyándose en el reposabrazos y respiró hondo para reunir fuerzas. No parecería débil delante de su hija y su yerno. Adelante. Llamó, con voz cálida y lo suficientemente alta a pesar del cansancio. Rhaenyra y Arthur entraron. La princesa se movía con su habitual gracia, aunque había una tensión sutil en su postura. Arthur caminaba a su lado, con el brazo entre los de ella, su porte del norte tan sólido como siempre. Vestía sencillos cueros de viaje, una capa Stark sujeta a los hombros, muy distinta a las sedas y terciopelos de la corte sureña. El rostro de Viserys se iluminó al verlos, las líneas de agotamiento suavizándose en una sonrisa genuina. Cruzó la habitación en unos pocos pasos, abriendo los brazos. Rhaenyra, dijo, abrazándola con suavidad. Ella le devolvió la respuesta, apoyando brevemente la mejilla en su hombro. La soltó y se volvió hacia Arthur, sujetándole el hombro antes de atraerle también a un abrazo, un gesto paternal que decía mucho. Y Arthur, mi yerno, regresó de la naturaleza. Es bueno verte al sur del cuello una vez más. Esta corte se siente más completa contigo aquí. Arturo devolvió el abrazo con firmeza pero cuidado, consciente de la fragilidad del rey. Es bueno estar de vuelta, su gracia, aunque los caminos eran largos y la bienvenida, mezclado. Viserys se rió suavemente, retrocediendo para mirarlos a ambos. Me lo imagino. ¿Se han asentado los norteños? Tus parientes y compañeros, deben de encontrar este lugar muy lejos de los salones de Invernalia. Arthur asintió, con expresión neutral. Les llevará tiempo adaptarse a la capital, su gracia. El aire aquí es, más gruesas. Pero son gente resistente. Se las apañarán. Viserys asintió sabiamente, indicándoles que se sentaran en los bancos acolchados frente a su sillón. Ah, sí. El aire fresco del norte era un bálsamo para estas viejas fosas nasales a pesar del frío. Más limpio que cualquier cosa en Desembarco del Rey, eso te lo concedo. Me recordó a mi juventud, cabalgando por las tierras de los ríos. Se recostó en la silla, recogiendo su té una vez más. ¿Y el joven Cregan? ¿Le gusta su nueva habitación? Los mayordomos me aseguraron que estaba preparado con todas las comodidades que un chico de su edad podría necesitar. La mente de Arthur se lanzó al pasadizo secreto, la jauría de perros callejeros gruñendo con sus vientres gordos y gruñidos silenciosos, los cadáveres ensangrentados dejados tras Shador y Giant. Un warg en la Fortaleza Roja, que apunta a Cregan para provocar una guerra. Aún no tenía pruebas, ni idea de quién podría ser el cambiapieles.
¿Era algún enemigo oculto, quizá incluso uno de los muchos señores que guardaban rencores contra su matrimonio? No podía cargar a Viserys con eso ahora. El rey ya estaba grabado, y las acusaciones salvajes solo sembrarían el caos. En cambio, forzó una sonrisa mesurada. Cregan tendrá dificultades para adaptarse, su gracia, es joven, y todo esto es tan nuevo para él. Pero espero que haga algunos amigos entre los escuderos y pajes. Facilitará la transición. La sonrisa de Viserys se ensanchó. Oh, seguro que sí. Los jóvenes nobles aquí estarán encantados de hacerse amigos del futuro guardián del norte. ¿Qué chico no querría contar historias de wargos y el muro por el patio de entrenamiento? Arthur y Rhaenyra intercambiaron una breve y cómplice mirada. Ambos sabían mejor que el optimismo del rey. Cregan no era solo un niño, sino un heredero Stark, joven y maleable a ojos de señores intrigantes. Como nortino en una corte sureña, se enfrentaba a susurros, falsas amistades diseñadas para ganarse favores o manipular alianzas. Las casas menores le rodearían como moscas a la miel, buscando influencia sobre el vasto norte a través del oído de un niño. Ninguno lo dijo en voz alta. Las ilusiones de armonía de Viserys eran lo suficientemente frágiles como para no pincharlas. ¿Te apetece un poco de té? Preguntó Viserys, señalando a un sirviente que se acercaba discretamente a la puerta. Es bastante relajante, ayuda con los dolores. Aceptaron, y pronto se sirvieron las tazas, el vapor trayendo las leves notas florales de las hierbas. Se acomodaron en un silencio cómodo por un momento, bebiendo mientras el fuego crepitaba. Viserys se recostó, con la mano enguantada apoyada en el brazo de la silla. ¿Tú y Cregan os acompañaréis a cenar esta noche, Arthur? Me haría bien tener a la familia unida. Arthur miró a Rhaenyra antes de responder. Sí, su gracia, si la reina nos acepta. Rhaenyra se tensó ligeramente al mencionar a Alicent, sus dedos apretando su taza, pero Viserys no se dio cuenta. Por supuesto que sí. Alicent es siempre la anfitriona amable. La conversación se calmó, y Rhaenyra se puso distraídamente una mano en el estómago, un gesto sutil nacido del secreto que llevaba. Arthur se dio cuenta, sus ojos grises suavizándose. Él se inclinó suavemente, apretando la otra en silencio y asintiendo con ánimo. Rhaenyra inspiró hondo, su voz firme pero cargada de vulnerabilidad. Padre, hay algo que nosotros, necesito contártelo. Viserys se enderezó un poco. ¿Qué pasa, querida? Pareces preocupado. Ella sostuvo su mirada, sus ojos morados resueltos. Estoy embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno. Viserys se quedó paralizado, sus ojos se abrieron de par en par en una mezcla de sorpresa y alegría naciente. Su taza se le resbaló de los dedos, cayendo al suelo y derramando su contenido en una mancha oscura sobre la alfombra de Mir. Parpadeó, una o dos veces, mientras procesaba la revelación al sentir cómo su fatiga se desvanecía. Su mano buena se llevó a la boca y las lágrimas le brotaron en los ojos, cayendo por sus mejillas. ¿Cómo, embarazada? Susurró, con la voz quebrada. Se le escapó una risa, incrédula, seguida de un sollozo. Oh, Rhaenyra, mi niña, un nieto. Se levantó de nuevo, esta vez con renovado vigor, ignorando la protesta de su cuerpo mientras la abrazaba de nuevo, más fuerte que antes. Los dioses nos han bendecido. Murmuró en su cabello, con la voz cargada de lágrimas. Después de todas las pérdidas, todo el dolor, esto es un regalo. Un verdadero regalo. La soltó, girándose hacia Arthur con una sonrisa radiante, sujetando el hombro del norteño. Y tú, hijo mío, me has dado esta alegría. La sangre del dragón y del lobo, unidos en nueva vida. Dioses, yo, no sé qué decir. Rhaenyra sonrió con sus propios ojos vidriosos, pero la preocupación persistía. Mientras se acomodaban, ella expresó sus temores. Padre, llevo un mes embarazada. Los maestres lo confirmaron poco después de que regresáramos del norte. Pero nuestra segunda boda, antes de los 7, aún está a 2 semanas. Si esto se conoce, los señores, los setones, susurrarán que Arthur y yo, que anticipamos nuestros votos. Podría socavarlo todo, mi reclamación, nuestro sindicato. Temo un escándalo. La expresión de Viserys se volvió seria, la alegría templada por el peso del deber y la paternidad. Se recostó, secándose los ojos con un pañuelo, su mente ya girando hacia las corrientes políticas que les rodeaban. Ah, querida, la corte es un nido de rumores y intrigas. Pero escúchame. Se inclinó hacia adelante, su voz ganando fuerza. Eres mi heredera, nombrada y jurada ante el reino. Este niño es una bendición, no un escándalo, un signo de fortaleza, de la línea Targaryen que perdura.
Si surgen susurros, los aplastaremos. Hablaré con la mano, con el consejo. Aceleraremos los preparativos si es necesario, pero recuerd mis palabras. Ningún cotilleo de señor deshará lo que estáis construyendo. Él extendió la mano, tomando la suya con la suya enguantada, su agarre firme a pesar de los dedos que faltaban. Has enfrentado cosas peores, salvajes más allá del muro, las pruebas del cortejo. Esto. Así es la vida, Rhaenyra. Alegría en medio del caos. Y tienes a Arthur a tu lado, a tu marido. Juntos, seguro que superaréis esto fácilmente. Su mirada se dirigió a Arturo, incluyendo a él en la seguridad paternal. Nuestra familia está creciendo, pronto habrá una docena de jinetes de dragón recorriendo el cielo sobre nuestro continente. Espero que tu hijo se lleve bien con sus tíos y tías. La próxima generación ya parece prometedora. Rhaenyra asintió, parte de la tensión aliviándose de sus hombros, aunque la duda persistía. Viserys recogió su taza vacía, llamó al sirviente para que le rellenara y la alzó. Hacia el futuro. Dijo, con la voz más ligera. Y al pequeño que lo heredará todo. Mientras la luz de la tarde se desvanecía por las ventanas de la cámara, los tres permanecían conversando, el cansancio del rey momentáneamente olvidado bajo el resplandor de la inminente paternidad. Y Rhaenyra, a pesar de todo, se sintió renovada por el entusiasmo de su padre. Ni siquiera recordaba la última vez que había estado tan feliz. Su mano permaneció en el vientre, vio a Arthur sonriéndole y le devolvió la sonrisa, y no pudo evitar notar que algo faltaba. O alguien. Ojalá mamá estuviera aquí. Pensó, intentando no reprimir el momento. Me pregunto qué habría dicho. El comedor del rey podría haber recibido a 2 docenas de invitados, según Arturo, se sintió aliviado al ver que la mesa preparada era perfecta para un grupo de 6. Aún así, no le gustaba, pues había sirvientes merodeando discretamente en las esquinas y guardias apostados en las puertas. Cada palabra que se pudiera decir en esa sala se difundiría fácilmente y se propagaría como la peste. El rey Viserys estaba sentado a la cabecera, su tez reforzada por el descanso de la tarde y la alegría de la inminente paternidad. A su derecha estaba la reina Alicent, resplandeciente con un vestido de seda verde oscuro, su cabello castaño rojizo elegantemente enroscado bajo una red de perlas. A su lado, el joven príncipe Aegon, de 3 años y ya un torbellino de rizos plateados dorados y energía inagotable, palpitando sus placas con dedos regordetes. Frente al rey estaba sentada Rhaenyra, sus ojos violetas brillando con una mezcla de anticipación y sutil inquietud, su mano deslizándose de vez en cuando hacia su vientre aún plano. A su derecha estaba Arturo, sus cueros del norte intercambiados por una túnica más cortesana, de lana gris con ribetes negros. A los lados de Arthur estaba el joven Cregan Stark, de 6 años y con la nariz hacia abajo, su pequeño cuerpo encaramado torpemente en una silla acolchada que parecía engullirle. El heredero de Invernalia picoteaba su comida con la solemne concentración de un chico que intenta recordar sus modales en este extraño mundo sureño. Los sirvientes acababan de recoger el primer plato, codorniz asada con higos con miel, un plato demasiado rico y sabroso para el paladar de Cregan. El pobre chico solo había comido pan. Viserys entonces alzó su copa. Antes de profundizar en esta excelente comida. Dijo, con voz cálida y alegre. Debo felicitaros de corazón a ambos, Rhaenyra y Arthur. La noticia de tu hijo, llena mi corazón de una felicidad que no había conocido en años. Que los dioses bendigan a este pequeño con la fuerza de los dragones y la resistencia de los lobos. Rhaenyra sonrió, su mano encontrando la de Arthur bajo la mesa. Gracias, padre. Estamos eufóricos y, siendo sincero, un poco aterrados. Alicent inclinó la cabeza con gracia, su expresión una máscara perfecta de cortesía, sus ojos verdes fríos y serenos. En efecto, hay que felicitarnos. Díjose con tono formal, aparentemente olvidando que llevaba semanas sabiendo de esto. El reino se alegrará con la noticia. Que la madre vele por ti y el bebé. No había calidez en sus palabras, ni chispa de alegría genuina, solo el obligatorio guiño a la decencia. No me lo puedo creer. Pensó Alicent para sus adentros, apretando sutilmente el tenedor. Esos dos ya deberían saber las consecuencias de sus actos. Stark al menos tuvo el sentido común de marcharse cuando Rhaenyra cruzó la línea. Sin embargo, no pudo soportar el rechazo, voló al norte, obligó a su padre a seguirla a pesar de su terrible estado, se casó con el hombre del que se enamoró por capricho y ante los antiguos dioses, a pesar de la agitación política en la que esto podría sumir a todo el reino, y ahora tiene la osadía de fornicar con su marido antes de una boda real adecuada ante todo el reino.
Ella tiró su deber por la borda y podría estar sacrificándonos a todos porque no pudo afrontar el rechazo. Cregan, percibiendo el cambio de atención, carraspeó torpemente, su voz joven saliendo con una torpeza sincera. Enhorabuena, princesa Rhaenyra. Y. Arthur. Espero que el bebé esté saludable. Miró a Arthur en busca de aprobación, con las mejillas sonrojadas. Aegon, ajeno a las corrientes subyacentes, golpeó la mesa con su pequeña cuchara y sonrió radiante. Cariño. Quiero que el bebé juegue. Aemond. Su entusiasmo ingenuo cortó el aire como un estallido de sol, provocando suaves risas alrededor de la mesa. Viserys se rió a carcajadas. Bien dicho, chicos. Auténtico y de corazón, eso es lo que importa. Alicent alisó su servilleta en el regazo, dirigiendo la mirada hacia Rhaenyra y Arthur con una sonrisa ensayada. ¿Has pensado ya en nombres? Nunca es demasiado pronto para considerar esas cosas, especialmente con el peso del legado sobre ellas. Rhaenyra negó levemente con la cabeza. Aún no hemos decidido nada firme. Hay tiempo. Sin embargo, Arthur se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos grises firmes. Cada uno de nuestros hijos llevará un nombre valirio. Acordes con sus títulos de príncipes y princesas. Alicent alzó una ceja elegante, su compostura intacta pero su curiosidad despertada o quizás oculta irritación. ¿Nombres valirios para todos? ¿No lo verán los norteños como una señal de sumisión? Después de todo, vuestro pueblo valora mucho a sus antiguos dioses y a sus antiguas costumbres. Arthur sostuvo su mirada sin inmutarse. Los niños serán Targaryen, un hecho que acepté el día que me casé con Rhaenyra ante mis dioses. Los labios de Alicent se apretaron ligeramente al mencionar a los antiguos dioses, un destello de desprecio que rápidamente ocultó, pero se contuvo. Blasfemia, pronunciada tan casualmente en el salón del rey. Pensó. Un consorte hereje es lo suficientemente escandaloso como para que los hijos del guerrero resuciten de las cenizas de Maegor. ¿Saben siquiera lo que hacen? ¿Lo sabe Viserys? Continuó Arthur, imperturbable. Los nombres los dan los padres, pero solo las pruebas de la vida pueden forjarlos. Sea como sea que se llamen, tendrán que demostrar su valía ante sus súbditos si quieren ganarse su lealtad. Alicent parpadeó, momentáneamente sorprendida por el giro filosófico, y luego dirigió su atención a Cregan, con voz suave pero inquisitiva. ¿Y qué opinas, joven Lord Cregan? ¿Estás de acuerdo con tu primo? El chico se quedó paralizado bajo la mirada de la reina, el peso de la expectativa oprimiéndole los pequeños hombros. Abrió la boca, la cerró, su mente corriendo buscando algo ingenioso que decir, algo digno de un futuro guardián. Arthur se dio cuenta y puso una mano tranquilizadora en el hombro del chico. Respira, Cregan. Nadie aquí ignora que tienes 6 años. Solo di lo que piensas. Cregan carraspeó, enderezando la espalda con determinación infantil. Yo, solo espero que ninguno de los nombres que les pongas sea un bocado. No quiero pronunciarlos mal. Arthur resopló. Rhaenyra y Alicent rieron educadamente, el sonido ligero y medido, mientras Viserys soltó abiertamente una breve risa. Bien dicho, chico, esa es la verdad. Los nombres valirios pueden torcer la lengua, porque no fueron hechos para pronunciarse en la lengua común. No te preocupes, seguro que esos dos elegirán bien. Rhaenyra, aún sonriendo, se inclinó hacia Cregan. No te preocupes, Cregan. Arthur sugirió que buscáramos nombres valirios que nos permitan poner apodos del norte a nuestros hijos. Como familia, podrás llamarles por sus apodos. Alicent ladeó la cabeza, intrigada a pesar de sí misma. ¿Apodos del norte? ¿Qué quieres decir con eso? Rhaenyra miró a Arthur con cariño. Arthur me llama Nyra, que tiene un tono norteño, bajo, fuerte. Pronunciable. Añadió Arthur y Rhaenyra le dio una palmada en la muñeca antes de continuar. Solo buscaremos nombres que cumplan con esos criterios, así seguirán llevando una pequeña parte de la herencia del norte. Viserys volvió a reírse. Así que nada de Aegon en tu prole. De todas formas, tendríamos demasiados de esos por ahí. Arthur sonrió levemente. Podría haber habido un Maegor, pero eso no habría sido apropiado. Rhaenyra puso los ojos en blanco divertida, dándole un codazo bajo la mesa. Ninguno se dio cuenta de que Alicent había abierto los ojos de par en par por la sorpresa. Bromean con los tiranos como si no fuera nada. Pensó, sin que su sonrisa educada se desvaneciera. ¿Cuántos salvajes del norte trajo a la capital? ¿Cuánto pasará antes de que sus costumbres del norte corrompan todo? ¿Qué hará Rhaenyra si los señores del sur se enfadan considerando lo poco heterogéneo que será su séquito? Y sin embargo, hay una unidad entre ellos que envidio.
Si tan solo padre estuviera aquí, sabría exactamente cómo hacer entrar en razón a estos dos. Cuando llegó el plato principal, venado en una rica salsa de ciruela, con raíces y pan fresco, la conversación derivó hacia los preparativos de la boda. Viserys entrelazó las yemas de los dedos restantes, renovando su energía por el tema. El gran septo está siendo adornado mientras hablamos, estandartes de dragón y lobo guargo entrelazadas, flores del dominio para ablandar la piedra. El banquete será grandioso. 7 platos para los 7, con artistas de esos y bardos cantando sobre vuestra unión. Hemos invitado a señores de todos los rincones, Pelarjon, Lannister, incluso algunos de Dorne, aunque sus respuestas son, cauteloso. Teniendo en cuenta el sucio de los asuntos en Bastión de Tormentas. Rhaenyra asintió pensativa. ¿Y los votos? He pensado en incorporar quizá un elemento de la fe del norte, quizá un guiño a los antiguos dioses en la ceremonia, para honrar la herencia de Arturo. Alicent intervino con naturalidad. Se ha consultado a los septones. Permitirán una breve mención, pero el núcleo debe permanecer fiel a la fe. No querríamos alienar a las casas piadosas. Arthur inclinó la cabeza. Justo. De todas formas, ya hemos tenido nuestra boda en el norte. Los señores del norte esperarán algún reconocimiento de nuestras costumbres, o se quejarán del dominio sureño. Sin embargo, los señores del sur no tuvieron voz en vuestra boda pagana. Pensó Alicent. Viserys agitó la mano. Será un símbolo de unidad, el reino lo necesita ahora más que nunca. En medio de la conversación, el joven Aegon tiró de la manga de su madre y luego se inclinó hacia Cregan con ojos muy abiertos y entusiasmado. ¿Podemos jugar? Luego. Cregan, sorprendido pero feliz de recibir una petición tan sincera, sonrió tímidamente. Claro, tengo un wargo. Se llama Giant. Quizá podamos jugar con él. Los ojos de Alicent se abrieron de par en par, su tenedor se detuvo en el aire. Se giró bruscamente hacia Arturo, con la voz teñida de alarma. ¿Un wargo? ¿Para un niño de 6 años? Lord Arthur, ¿cómo puede garantizar la seguridad de quienes están en la fortaleza con una bestia tan peligrosa vagando por ahí? No debe permitirse dentro de estos muros, piensa en los niños. Cregan abrió la boca para suplicar, con el rostro arrugado. Pero Giant no haría daño a nadie. Es bueno, te lo prometo, Arthur le interrumpió con suavidad pero firmeza, colocando una mano en el hombro del chico. Shadow deambulaba sin causar problemas cuando yo era mano del rey. Él velará por Giant, su gracia. Se quedarán juntos. Alicent negó con la cabeza, inflexible. Eres un hombre, no puedo confiar la seguridad de mis hijos a un niño de 6 años con un lobo más grande que un pony. Deberían ser liberados en el bosque del rey. Es lo bastante vasto para que puedan deambular sin poner en peligro a nadie. Arthur sostuvo su mirada con firmeza y luego asintió con un suspiro. De acuerdo. Apretó el hombro de Cregan para silenciar cualquier protesta adicional, aunque los ojos del chico se abrieron de par en par por la desesperación. Volviéndose hacia Viserys, Arthur añadió. Si me permite, su gracia, sería prudente un anuncio adecuado. Cualquiera lo suficientemente estúpido como para intentar casarlo será considerado personalmente responsable de cualquier accidente. Los lobos están bien domados, pero se defenderán a sí mismos y entre ellos si se les provoca. Viserys asintió. Sensato. Mañana haré que el heraldo lo proclame. No hace falta derramamiento de sangre innecesario por bestias. Cregan bajó la cabeza, la tristeza marcando en sus jóvenes rasgos, pero no dijo nada más, picando en silencio en su comida mientras la conversación avanzaba. La cena continuó bajo la apariencia de cortesía, pero el aire mantenía un sutil frío de tensión. Después de la cena, Arthur guió a su primo de vuelta a sus aposentos. La cena se había prolongado más de lo esperado, llena de tensiones educadas y cortesía forzada, y ahora el chico caminaba con los hombros caídos, sus pequeñas botas raspando el suelo de piedra. La mano de Arthur descansaba suavemente sobre la espalda de Cregan, una silenciosa seguridad entre los susurros resonantes de los muros de la fortaleza. Cuando entraron en la habitación del chico, el lugar seguía pareciendo extraño, demasiado ornamentado, demasiado sureño, con sus tapices de mir y muebles de roble pulido. Arthur señaló una silla acolchada junto al hogar, donde crepitaba un fuego bajo. Siéntate, Cregan. El chico obedeció, posándose en el borde como si estuviera listo para salir corriendo. Sus ojos estaban bajados, llenos de lágrimas contenidas de un niño arrancado de todo lo familiar. Arthur se arrodilló a su altura, sus ojos grises firmes y amables. Las preocupaciones de la reina sobre Giant son legítimas, muchacho. Esta fortaleza no es lugar para un wargo, demasiada gente, demasiados peligros.
Será más feliz en la naturaleza, cazando y vagando libre por el bosque del rey, que encerrado en muros de piedra. El labio de Cregan temblaba. Pero, estará solo. No solo. Corrigió Arthur con suavidad. Shadow estará con él durante el día. Pero no quiero que estés desprotegida por la noche. Usaremos el pasadizo secreto, haremos que Giant se cuela después de que oscurezca y nos quedaremos contigo hasta el amanecer. Por la mañana, vuelve al bosque. Practicaremos el cambio de piel juntos, tú y yo, para que puedas sentirlo incluso cuando no esté. Pero no debe ser visto dentro de la fortaleza roja, ¿entiendes? Ni un vistazo o causará problemas que no podremos permitirnos. Cregan asintió despacio, limpiándose la nariz con la manga. Yo, supongo. Pero no me gusta estar aquí, Arthur. Todo está mal, los olores, la gente mirando, quiero irme a casa. Arthur suspiró, sentándose sobre sus talones. Conocía demasiado bien ese dolor, el tirón del norte, el mordisco limpio del aire invernal contra la podredumbre apestosa de desembarco del rey. Lo siento, Cregan. De verdad. Este sitio es un nido de víboras, y eres demasiado joven para eso. Pero quedarse en el norte con Bernard como regente, eso habría sido peor. Mi padre es ambicioso, y no de una manera que sirva a los Stark. Habría retorcido las cosas, te habría usado como peón mientras crecías, enseñado lo menos posible para hacerte incompetente e inofensivo. Aquí, al menos, puedo protegerte y cuidarte. Los ojos del chico se alzaron, buscando el rostro de Arthur. ¿Lo prometes? Sí, sí. Dijo su primo con firmeza. Haré todo lo posible por ayudarte a encontrar un propósito aquí, entrenamiento, clases, incluso algunos amigos que no sean unos pequeños maquinadores. Te enseñaré todo lo que necesites. Espadas, política, cómo leer las mentiras de un hombre en sus ojos. Y cuando estés listo, lo suficientemente mayor, fuerte, volverás al norte. Serás el señor de Invernalia que el norte necesita, listo para hacer sentir orgullosos a nuestros antepasados. Confía en mí. Cregan esbozó una pequeña sonrisa húmeda, la confianza en las palabras de su primo aliviando el nudo en su pecho. Vale. Confío en ti, Arturo. Buen chico. Este último le despeinó el pelo y se puso de pie. Descansa un poco. Esta noche encargaremos de gigante. Salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí, y se dirigió a sus propios aposentos. Pero antes de que pudiera entrar, una voz llamó desde las sombras. Lord Arthur, un momento, si me permite. Arthur se giró para ver a Lord Lionel Strong acercándose, su robusta figura vestida con una sencilla túnica con el emblema de la casa Strong. Una mano roja y azul sobre un campo blanco. El alfiler de la mano brillando bajo la luz de la antorcha. Por supuesto, Lord Lionel. Respondió Arthur, abriendo la puerta y haciendo un gesto para que entrara. Pasa. La habitación era tal y como la había dejado Arturo antes. Espartana según los estándares sureños. Con una cama, un escritorio y una pequeña mesa con una jarra de cerveza y cuernos. Arthur sirvió uno para sí mismo y ofreció otro a Lionel. Ale. Bebida del norte, lo bastante fuerte como para calentar los huesos. Lionel negó con la cabeza educadamente, tomando asiento en su lugar. Gracias, pero no. El vino regado es mi límite últimamente. Arthur asintió, sirvió el vino y se lo ofreció a la mano, que lo tomó amablemente, y se sentó frente a él. Bienvenidos de nuevo a Desembarco del Rey. Dijo Lord Lionel. Se le ha echado de menos, Lord Arthur. La sala del consejo se siente más vacía sin tu consejo directo. Arthur esbozó una sonrisa irónica. Gracias, Lord Lionel, ahora tengo una pregunta. Se detuvo, su expresión se volvió seria. ¿Qué ha pasado desde que me fui? La mano del rey soltó un fuerte suspiro. ¿Por dónde empezar? La criminalidad en Flea Bottom ha aumentado, los ladrones se están volviendo más atrevidos, y los rumores de bandas organizadas que se aprovechan de los débiles han llegado a nuestros oídos. Los capas doradas están al límite, mi hijo hace lo que puede, pero la corrupción se pudre como una herida. La fe también despierta inquietud. Los septones predican contra las herejías del norte y los excesos Targaryen, envalentonados por tu boda ante los antiguos dioses. Los planes abundan en las sombras, los señores compiten por favores, las alianzas cambian como arena. Y los rumores, dioses, los rumores. Se están difundiendo historias sobre tus salvajes costumbres en el norte, escándalos exagerados sobre el cortejo de la princesa, incluso susurros de los más escandalosos sobre tu esposa y tú. La pista es un mar de fuego valirio, esperando una chispa. Rezo para que la chispa no sea esa segunda boda tuya. Arthur escuchaba atentamente, con el rostro impasible. Parece que poco ha cambiado, entonces.
simplemente se infectó. Así es. Lionel estuvo de acuerdo. Lo que me lleva a tu boda. Es una unión audaz, mi señor, que podría unir o fracturar aún más el reino. Puede que seas la consorte adecuada para la princesa. Firme, honorable, con una mente para el bien común. Pero como consorte, te faltará el poder para cambiar realmente las cosas, para proteger a tu familia, a tu esposa y, por lo que he oído, a tu hijo que vendrá. Arthur frunció el ceño. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Lionel se llevó la mano al cuello de la camisa, desprendiendo el broche dorado que simbolizaba su cargo. La sostiene, el metal brillando a la luz del fuego. He hablado con el rey. Él está de acuerdo en que hay errores que hay que corregir. Quería ser yo quien te devolviera esto, donde pertenece. Mano del señor. Arthur miró el alfiler, genuinamente honrado. El hombre frente a él era un soplo de aire fresco. Algo de modestia y una visión a largo plazo que pocos compartirían, mezcladas con un cuidado genuino por el reino. Arthur eligió sus palabras antes de hablar. Lord Lionel, esto es inesperado. Estoy agradecido, de verdad, no lo olvidaré. ¿Permanecerás como maestro de leyes? Lionel negó con la cabeza. No. Sería demasiado humillante, un paso atrás que invita a la burla. Quiero volver a Arrenal, lejos de este foso de víboras durante unos años. Aunque no lo creas, pasar tiempo entre fantasmas suena mejor que quedarse en el tribunal. Arthur resopló cuando Lord Lionel se levantó y dio a su sucesor un firme agarre en el hombro. Buena suerte, mi señor, me atrevo a decir que no envidio su posición. Su gracia ha preparado un torneo en tu honor y en tu mujer. Espero que este termine mejor que el anterior. Arthur se frotó la cicatriz con un dedo y alzó una ceja. ¿Cómo está Ser Cristón? Oscuro. Fue la respuesta directa de Lord Lionel. Te aconsejo que no bajes a la arena si te provoca otra vez. No puede. Entraré en la familia real, como miembro de la Guardia Real, no puede insultarme de esa manera. Strong asintió. ¿Y confías en que él cuidará de tu esposa embarazada? No, no lo sé. Dijo Arthur antes de explicar. Creo que es un hombre cumplido, pero la herida que Rhaenyra y yo le hemos infligido nunca dejará una cicatriz real. En cierto modo, es bueno que la familia real tenga tantos príncipes y princesas. Tendré a otros guardias reales protegiendo a mi esposa e hijos. Pero ninguno es tan bueno como Cole. No tienen por qué serlo, ya que yo sí. Lionel resopló. Espero que no llegue a eso. Yo también, pero llevaré una espada de acero valirio por si acaso. Lord Lionel sonrió, terminó su vino regado y se levantó. Espero que te quedes para la boda. Dijo Arthur mientras se levantaba también. Oh, lo estoy, no me perdería esto por el reino. Y algunos lords sureños que muestran abiertamente apoyo a la reclamación de tu esposa deberían verse si queremos que los próximos años sean más pacíficos que los anteriores. Ambos se dieron la mano y el mayor se dio la vuelta para marcharse. Sin embargo, se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás. Saludaré a tu madre de tu parte. Arthur alzó la cabeza sorprendido, sus ojos se abrieron de par en par antes de recuperar la calma. Gracias, tío. Para el pin, el soporte, todo. Lionel asintió una vez, con una sombra de sonrisa en los labios, y se marchó, dejando a Arthur solo con el peso de la mano dorada en su palma. En cuanto la puerta se cerró con un clic, la habitación quedó en silencio salvo por el crepitar del fuego. Capítulo 43. El escarabajo. La reunión del consejo privado de esta mañana comenzó antes de lo habitual a petición personal de la mano del rey. De hecho, desde que le habían readmitido durante la noche, Arthur había decidido tomar cartas en el asunto lo antes posible, y su suegra lo había aprobado. El rey Viserys estaba sentado a la cabecera, la alegría de la inminente paternidad le había dado un nuevo vigor, estaba dispuesto a apoyar a su hija y a su marido en cualquier forma que considerara oportuna. A su izquierda estaba la reina Alicent, elegante y poderosa con un vestido de terciopelo esmeralda, su cabello castaño rojizo trenzado con hilos dorados. Pero las líneas de tensión alrededor de sus ojos persistían, grabadas más profundamente por el deber de la maternidad. De hecho, el nacimiento de Aemon seguía pasando factura al cuerpo de la reina. Sin embargo, insistió en unirse a los hombres esa mañana, pues desconfiaba de los posibles planes de Arturo. A su lado estaba el viejo gran maestre Rumsiter, su cadena tintineando suavemente mientras ajustaba sus túnicas, limpiándose nerviosamente las gotas de sudor que seguían apareciendo en su frente. Arthur estaba sentado a la derecha de su suegro, la mano dorada sujeta a un simple jubón gris con un guargo en el pecho que destacaba entre las sedas y terciopelos. Su capa de lobo estaba colgada sobre el respaldo de la silla.
Sus ojos grises estaban alerta, absorbiendo las corrientes subterráneas de la habitación mientras los sirvientes servían vino regado y ponían bandejas de pan, queso y frutas conservadas. Había traído un libro pesado que ahora descansaba bajo sus antebrazos, esperando a que el rey comenzara la sesión. Lord Tyland Lannister, maestro de barcos, tenía las manos unidas bajo la barbilla, la mirada fija en la recién restituida mano del rey. Mientras Lord Jasper Wilde, también conocido como Vara de Hierro, permanecía rígido como siempre, su expresión agria. Lord Lyman Besbury era el único otro miembro del consejo que había traído notas, aunque no era ajeno a la tensión en la sala, eligió centrarse en su trabajo en lugar de unirse al tumulto que ocupaba la mente de todos. Rhaenyra se sentó frente a su padre, vestida con su atuendo de jinete de dragón, una idea suya. Para recordar a todos que montaba un dragón y también una cuestión de practicidad, pues tenía intención de volar después de comer y no quería perder tiempo cambiándose a 3 conjuntos diferentes de ropa en un solo día. Viserys carraspeó, atrayendo todas las miradas hacia él. Mis señores, comencemos. Me alegra dar la bienvenida de nuevo a Lord Arthur a este consejo como mano del rey. Su sabiduría nos sirvió bien antes, y no tengo duda de que volverá a ser. La partida de Lord Lionel deja un vacío, pero como él mismo dijo, Lord Arthur está perfectamente capacitado para este puesto. Murmullos de acuerdo se extendieron por la mesa, más educados que genuinos. Arthur inclinó la cabeza. Gracias, su gracia. Es un honor servir una vez más. Viserys sonrió levemente. Bien. Luego a los asuntos que nos ocupan. Los preparativos de la boda, ¿qué tal? Lord Besbury se enderezó. Los costes aumentan, su gracia, pero dentro de lo razonable. Estandartes de los sastres, flores del dominio, músicos de Antigua y bravos. Se están preparando los terrenos del torneo, aunque más pequeños que los espectáculos anteriores para ahorrar el tesoro. Tyland Lannister se inclinó hacia adelante. Sabio, mi señor. Sin embargo, debemos asegurar la grandeza digna de una unión real. Las delegaciones llegan diariamente. Baratheon, Arryn, incluso algunos de las tierras de los ríos. Se observa la ausencia de enviados dornienses, pero se espera. Sus ojos se posaron brevemente en Arthur, una sutil indagación. El norteño sostuvo la mirada con firmeza. Esperado, sí. El dolor del príncipe Coren es profundo. Pero no hay informes de hostilidad abierta, todavía. He duplicado las patrullas en los accesos del camino real, y Ser Arryn tiene a los capas doradas vigilando la ciudad. Lord Wilde gruñó en señal de aprobación a regañadientes. Alicent habló entonces, con voz suave y medida. La seguridad es primordial, especialmente con tantos norteños en la ciudad. La gente susurra sobre manadas de lobos en las calles. Debemos evitar incidentes. Arthur asintió, sin titubear. Mis hombres son disciplinados, su gracia. Me han dicho que la guardia de la ciudad tuvo dificultades para mantener la paz en la capital, he instruido a 70 hombres de mi casa para que les ayuden en su deber, para asegurarse de que la ciudad esté lista y segura para la boda. En cuanto a los guargos, han sido liberados al bosque del rey, como se acordó no hay amenaza para la fortaleza. Ironrod resopló. Lobos guargos en el bosque real. Una proclamación audaz, Lord Mano. Algunos cazadores se quejan de las restricciones. Quejaos todo lo que quieran. Respondió Arthur con frialdad. La proclamación se mantiene. Dañarles es tu propio riesgo. Están domesticados, pero no son mascotas. Cualquiera que intente cazarlos sufrirá consecuencias graves. Viserys levantó la mano, calmando la tensión. Basta. Los lobos están bajo protección real, al igual que todos los invitados. Pasemos a la fe. Gran maestre, los septones. Rumsiter se secó el sudor y habló. El alto septón oficiará, su gracia, aunque algunos septones menores murmuran en contra de los votos mixtos. Los rumores de herejía permanecen en la ceremonia del norte. Los labios de Alicent se apretaron. La fe debe ser apaciguada. Quizá donaciones adicionales al septo estrellado, o una bendición pública para la condición. La mandíbula de Arthur se tensó imperceptiblemente, pero Rhaenyra habló con calma. Mi embarazo es una bendición para el reino, madrastra. Los rumores se desvanecen cuando mi hijo nazca sano y proclamado como el príncipe o princesa Targaryen. En cuanto a la fe, esto es lo que propongo. Una proclamación de que cualquier hijo que dé a luz será bendecido para la fe de los 7. Arthur giró la cabeza hacia su esposa. Sabía que tenía razón, oficialmente se esperaba que sus hijos siguieran la fe de los 7. Pero los dioses le costaron caro. Será como dijo la princesa. Confirmó, aunque la neutralidad en su voz indicaba a todos que no le hacía gracia.
Tiland esbozó una leve sonrisa. ¿Y los señores que se sienten menospreciados por la elección de la princesa? Fosaway, Tarbet, Arlton, han llegado, guardando rencor. Rhaenyra agitó la mano con desdén. Que se enfurruñen. Sus arcas son ligeras, su orgullo herido. Unos cuantos honores en el torneo les tranquilizarán. Viserys asintió. Asegúrate de que se haga, mano de rey. Justas, combates cuerpo a cuerpo, premiar la lealtad y la habilidad, no la mezquindad. Arthur inclinó la cabeza. Se arreglará, su gracia. Bien, ¿hay alguna razón por la que el Lord Comandante de la Guardia de la Ciudad no esté aquí con nosotros? Sí la hay, padre. Ser Arryn y sus hombres se están preparando para una intensa operación para pacificar la ciudad antes de la boda. Respondió Rhaenyra. Todos, excepto Arthur, fruncieron el ceño a la princesa. ¿Qué quieres decir con eso? Intervino Arthur. He confiado a mis hombres más leales y hábiles bajo el mando de Ser Arryn, su gracia. La reina tenía razón cuando afirmó que la seguridad es primordial. Teniendo en cuenta el gran acontecimiento que se avecina, Ser Arryn ha pedido permiso para proceder como considere oportuno para pacificar las calles. Un escalofrío recorrió la espalda de todos excepto Rhaenyra y Arthur. ¿Y qué considera oportuno, mano del señor? Preguntó Alicent. Nada demasiado espectacular, te lo aseguro. El deber de Ser Arryn es asegurar la capital, no sembrar el terror por las calles. Personalmente he instruido al Lord Comandante para que sea eficaz y discreto. Estoy seguro de que será razonable. Al fin y al cabo, es un caballero. Que ninguno de tus hombres lo es. Pensó Alicent, pero no dijo ni una palabra. Qué conveniente usar a Ser Arryn como escudo. La reunión se alargó. Impuestos de Beesbury, informes de flota de Lannister, disputas legales de Vara de Hierro. Alicent contribuía con moderación, sus ojos verdes a menudo fijos en Arthur con un cálculo cauteloso. Ahora es más atrevido. Pensó. Antes no se atrevía a intentar usar su posición para sus intereses, pero ahora que sus intereses están, en apariencia, ligados a los de la corona, los dioses saben lo que hará ahora. Al concluir la sesión, Viserys permaneció un instante, haciendo señas a Arthur para que se acercara. Hablaremos más tarde, mano del señor. Tenemos mucho que discutir, el niño, el futuro del reino. Arthur hizo una reverencia. Como ordene, su gracia. Salió primero, con el brazo en el de Rhaenyra, el alfiler dorado pesado en su pecho, el peso de las miradas en su espalda. El juego se había reanudado y el lobo estaba ahora listo para dominar la mesa. Arthur se dirigió a los aposentos de invitados reservados para sus compañeros del norte. Los pasillos le parecían más estrechos de lo que recordaba, el aire más denso de incienso e intriga, pero las voces familiares que llegaban desde una puerta abierta al frente le dibujaban una rara y genuina sonrisa. Dentro de un modesto solar, mucho más sencillo que los lujosos apartamentos dados a los señores sureños, Rogar Umber se tumbaba en una silla demasiado pequeña para él, con las botas apoyadas en una mesa y un cuerno de cerveza en la mano. Geralt Forrester se apoyó en la ventana, contemplando la ciudad con un disgusto apenas disimulado. Eric Bolton estaba sentado afilando una daga con movimientos lentos y deliberados, sus pálidos ojos alzándose al entrar Arturo. Media docena de otros jóvenes herederos y capitanes del norte descansaban por ahí, con sus capas de lobo, oso y hombre desollado colgadas sobre sillas. Mira quién por fin ha recordado a los suyos. Rogar retumbó, levantando el cuerno. La mano del maldito rey en persona, honrándonos con su presencia. Arthur resopló. Si quieres joyas para adornar ese arbusto horrible que llamas barba, Rogar, cómprate algunas. Ahora cállate, tenemos trabajo que hacer. La sala se quedó en silencio al ver cómo su expresión cambiaba de camaradería fácil a la concentración dura que conocían. Se sirvió cerveza y tomó la silla que quedaba. La boda es en menos de 15 días. La mitad de los señores del reino ya están aquí o en camino, la otra mitad enviando espías. Flea Bottom está lleno de bolsos que huele a moneda fácil, y cada pretendiente menospreciado de la gira de Rhaenyra guarda un rencor tan agudo que podría cortar acero. Los capas doradas están dispersos y la mitad están en la carretera. No podemos confiar en que la ciudad se mantenga callada por sí sola. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Ahí es donde entramos nosotros. He hablado con Ser Arryn. A partir de esta noche, 70 de nuestros hombres, rotados en escuadrones de 10, patrullarán junto a la guardia de la ciudad. No como invitados, no como espectáculo. Trabajo de verdad. Calles, puertas, cavernas, los terrenos del torneo.
Llevarás tus capas, llevarás tu propio acero, pero obedecerás órdenes de los capitanes de la guardia cuando estés en grupos mixtos. Nada de peleas con los capas doradas, por mucho que se lo merezcan. Estamos aquí para mantener el orden, no para empezar una guerra en las cunetas. Geralt se apartó de la ventana. ¿Y si algún caballero borracho del dominio nos llama salvajes y saca el balón? Entonces lo desarmas, lo atas y lo entregas a la guardia. Dijo Arthur con tono seco. No estamos aquí para defender nuestro honor, no necesitamos hacerlo de ellos. Estamos aquí para asegurarnos de que nadie arruine la boda, ni use el caos para clavarnos un cuchillo en la espalda. Eric sonrió débilmente, probando el filo de su daga. Trabajo sutil, entonces. Observar caras, escuchar en tabernas, anotar quién se encuentra con quién después de anochecer. Arthur negó con la cabeza. No, la guardia se encarga de la escoria obvia, borrachos, ladrones, violadores y asesinos. Nos encargamos de las amenazas silenciosas. Las amenazas reales. Bandas organizadas y guardias corruptos. Para aprovecharlo al máximo en las próximas noches, vamos a necesitar información. Ese será tu trabajo, Eric. El Bolton alzó las cejas con deleite, y Arthur continuó. Trabajarás en las celdas negras, lejos de oídos curiosos. Todo prisionero que parezca saber algo importante será enviado a ti. Trabajad, sacadles todo lo que podáis y enviad sus cuerpos a los cerdos para que desaparezcan. Esa orden dejó a todos sin palabras, incluso Rogar y Geralt abrieron los ojos sorprendidos por el uso deliberado de la brutalidad de su líder. El único que no parecía sorprendido era en realidad Eric. Después de todo, sabía exactamente por qué le habían permitido entrar en la capital. Rogar rompió el silencio primero. ¿Seguro que esto no te va a traer problemas? Quiero decir, seguro que torturan a su escoria en lo más profundo de las celdas negras, pero que un amigo lo haga por ti. Arthur levantó la mano. Sé que aceptarán cualquier excusa para llamarnos salvajes. Pero este no es un mensaje que esté enviando al tribunal. Es una forma de neutralizar eficazmente a la escoria criminal para mi boda. No debe salir ni una palabra de las celdas, el terror es efectivo si se controla. Saben que nosotros mandamos, cuando se den cuenta de que sus amigos se han ido y que toda su operación está muerta. Quienes sobrevivirán se comportarán durante un tiempo. Eso es todo lo que necesitamos ahora mismo. Geralt frunció ligeramente el ceño. Es arriesgado. Sí, ¿sabes qué más es arriesgado? Que violen a una dama en tu boda o que un señor sea asaltado y asesinado. Si algo de esto ocurre, mi boda será un desastre. ¿Crees que al tribunal le importa un carajo si un criminal es despellejado? No lo hacen. El trabajo debe ser limpio y silencioso. Los capas doradas recibirán todos los elogios. Vosotros conseguiréis el oro y salvaguardaréis nuestra posición. Aquí eso es lo único que importa. Rogar se sacudió el cuerno y sonrió. Vale, ¿sabes qué? Vale. Deja que Eric se divierta. ¿Pero estás seguro de desollar a los capas doradas? Arthur negó con la cabeza. No. Hice que Arwen pasara un mensaje entre sus hombres. La mano del rey no quiere problemas en la boda. Cualquiera que piense que ahora es un buen momento para asuntos desagradables acabará en las celdas, pero no será desollado. Simplemente escuchará los gritos. Entonces será liberado y se difundirá la voz entre sus filas. Puedo ser tan misericordioso como brutal. Depende de ellos decidir si merece la pena el riesgo de causarme problemas o no. Seguro que serán razonables. Si no, encontraremos al más bajo y lo desollamos. Rogar resopló. Muy bien, ¿qué pasa cuando tengamos la información? Arthur sonrió. Si avisas a Arwen y le ayudas a asaltarlos, quiero a todos los líderes muertos o encadenados sin demasiado espectáculo. Ponías las cabezas de los muertos en pinchos y gastabas tu oro donde quisieras. Fraternizar con los guardianes dorados podría ayudar, pero no te cortes la garganta en un callejón oscuro. Rogar se rió. Sí, eso suena a una muerte de mierda. Pero no te preocupes, nos cubriremos las espaldas. ¿No es así, Forrester? Geralt suspiró. Esto va a ser un desastre de los huesos. ¿Cómo demonios esperas que no hagamos demasiado ruido? Arthur se permitió una pequeña sonrisa. La ciudad está más que viva de noche. La gente bebe, canta, baila, hace malabares, pelea, mata y folla en cada esquina. A menos que estropees la diversión de la gente, te verán como entretenimiento. Rogar estalló en carcajadas. ¿Sabes qué? Considerándolo todo, creo que me va a encantar este lugar. El patio de entrenamiento de la Fortaleza Roja estaba más tranquilo de lo habitual a última hora de la tarde, la mayoría de los caballeros se habían retirado a bañarse o beber en la taberna.
La princesa Rhaenyra Targaryen estaba al borde del patio, con su cabello plateado dorado trenzado hacia atrás prácticamente. A su lado estaba Ser Harold Westerling, Lord Comandante de la Guardia Real, su capa blanca impecable a pesar del polvo del patio, su expresión tan severa y paciente como siempre. Observaron a Sarah Snow moverse entre las formas de espada con una hoja de práctica de madera, sus golpes poderosos para una mujer pero desiguales y torpes. Tenía buenos instintos, pero no era una caballera. Era alta y de hombros anchos como todos los Stark, vestía cota de malla ligera y cuero, su pelo oscuro cortado como le gustaba, sus ojos grises fijos en un desagrado permanente. Ser Harold llevaba más de una hora con ella, corrigiendo postura, agarre, juego de pies. Ahora dio un paso adelante, levantando una mano. De nuevo, Lady Sarah. Guardia alta hacia el centro, mantén el codo en la recuperación. Deja las costillas abiertas. Sarah bajó la espada y se secó el sudor de la frente con una mano enguantada. Todavía no entiendo por qué tengo que aprender a luchar con esto. Cogió el correo. Si un hombre viene hacia mí, simplemente esquivaré sus golpes y lo destriparé como a un pez con mi cuchillo. La voz de Harold se mantuvo calmada, había tratado con estudiantes peores. ¿Y cuando te sorprende o te pilla desprotegida en un lugar estrecho? ¿En un pasillo, una calle llena de gente donde no puedes moverte? Juraste ser el escudo de la princesa. Un escudo no baila, se mantiene firme. El agarre de Sarah se apretó más. Lo juré porque Arthur lo pidió. Porque mi padre lo ordenó. Porque Cregan está aquí. Y porque mi tío bastardo no quiere que esté cerca de mi propia casa cuando mi padre fallezca. Miró brevemente a Rhaenyra, luego apartó la vista. No estoy aquí porque quiero. La princesa sintió que las palabras caían, pero mantuvo una expresión neutral. Esperaba que Sarah Snow pudiera convertirse en algo parecido a lo que Jon Kildare había sido para la reina Alysanne. Una escudera jurada femenina hábil y leal. El simbolismo habría sido poderoso. En cambio, Sarah aceptó el deber solo por el bien de su familia y porque le faltaban opciones. Cada día en el sur parecía irritarla más. Sé que no elegiste esto libremente. Dijo Rhaenyra en voz baja. Por eso le pedí a Ser Harold que te entrenara. Es el mejor espadachín de los 7 reinos. Deja que te ayude a convertirte en el escudo que necesito. Los ojos de Sarah se posaron en el Lord Comandante, luego de nuevo en Rhaenyra, con la sospecha y el resentimiento evidentes. ¿Ayudar? ¿Cómo ayudaste a mi padre? Ser Harold se movió ligeramente, pero no intervino. La princesa se había casado con esta familia, ella se encargaría de esto. Rhaenyra sostuvo la mirada de Sarah con firmeza. Lord Rickon rechazó todo salvo una muerte silenciosa en la fortaleza que construyeron sus antepasados. Ofrecí todo el cuidado que los maestres pudieran dar. Os envió a ti y a Cregan lejos para que no le vierais desperdiciar y mantenerse unido en los tiempos difíciles que vienen. Sí. Dijo Sarah, con voz baja y áspera. Y todos lo dejasteis morir solo, sin parientes salvo sirvientes. El señor de Invernalia, pudriéndose en su cama mientras toda su familia volaba al sur a una cálida fortaleza para celebrar otra boda más. La barbilla de Rhaenyra se alzó. Siento tu pérdida, Sarah. De verdad. Tu padre era honorable y terco como el invierno. Pero no pongas su elección a mis pies ni a Arturo. Quería que Cregan estuviera a salvo, aquí, con una familia que pudiera protegerle hasta que alcanzara la mayoría de edad. Él también quería que estuvieras aquí. Sarah apartó la mirada, hacia los muros de piedra roja que se alzaban a su alrededor. Quería que nos fuéramos para no verle sufrir. Lo sé. No significa que tenga que gustarme. No significa que tenga que gustarme este sitio, no me gusta. Hizo un gesto brusco con la espada de práctica. No soy un caballero oscuro de una canción. Rhaenyra miró a Ser Harold, que asintió levemente. Continuaría el entrenamiento de todos modos. Luego volvió a hablar, más suave. No eres Jon Kildare, y no te lo pido. Eres un cazador, rápido, silencioso, letal a distancia. Ser Harold te enseñará la espada porque debes tenerla, pero también usaremos tus verdaderas fortalezas. No estás aquí para convertirte en alguien que no eres. Cuando Arthur me pidió que te llevara a mi servicio, acepté porque sé lo leal que eres a tu familia. Se puso una mano en la barriga. Y tu sobrino o sobrina te necesita tanto como Cregan o Arthur, pero nunca lo admitirá. Sarah la observó durante un largo momento, la ira en sus ojos grises luchando con una consideración cansada. Finalmente exhaló, levantando la espada de práctica una vez más y adoptando la postura que Ser Harold le había mostrado. Otra vez, Ser, dijo con voz áspera. Harold dio un paso adelante, corrigiendo su agarre con una mano suave pero firme. Pesó a la defensiva, ahora ataca.
Sarah repitió la forma, y de nuevo, cada repetición un poco más suave. Rhaenyra observaba en silencio, sabiendo que el camino hacia la confianza sería largo y frío, pero decidida a recorrerlo igualmente. Por el bien de sus hijos y de los hijos que vendrán después. Mientras Rhaenyra observaba el entrenamiento de su nuevo escudo jurado, su marido y su primo político habían ido al bosque real en busca de algo de paz. Mientras entrenaban, sus dos wargos estaban devorando un ciervo recién casado. Arthur Stark sostenía una hoja de práctica Roma, guiando al Cregan de 6 años con una paciente repetición. Espada arriba, escudo cerca. Ahora pasa y corta. Los pequeños brazos de Cregan temblaban ligeramente por el esfuerzo, pero sus ojos grises estaban intensos de concentración. Una hoja de práctica embocada pesaba para un niño de esta edad, pero Arthur le dijo que le daba fuerza y eso había sido suficiente. La espada Roma silbó en el aire, el golpe más limpio que el de ayer. Bien. Dijo Arthur mientras paraba el golpe con facilidad. Otra vez. 10 más, luego descansaremos. Funcionaron hasta que Cregan respiró en bocanadas cortas y el sudor le hizo los rizos pegajosos. Solo entonces Arthur ordenó detenerse, entregándole un trozo de tela para que su primo se lavara la cara. Bien hecho. Te estás haciendo más fuerte cada día. Cregan sonrió radiante, exhausto pero orgulloso. Se movían bajo la sombra de un roble, donde esperaban una pila de libros y pergaminos, historias de los 7 reinos, sumas básicas, una introducción a las grandes casas y sus emblemas. Arthur abrió el imprimador. Cuéntame las palabras de la casa Belarjon. Cregan se enderezó. Los viejos, los verdaderos, los valientes. ¿Y su sigilo? Un caballito de mar plateado sobre verde mar. Bien. Casa Baratheon. Ciervo negro sobre dorado. El nuestro es la furia. Son los guardianes de las tierras de la tormenta. ¿Casa Agyrion? Cregan parpadeó. ¿Quién? Son una casa dorniense. ¿Cuál es su asiento? Cregan volvió a parpadear. Yo, no lo sé, nunca he estudiado las casas dornesas. Arthur asintió, si nunca le habían enseñado no era culpa suya. El emblema de la casa Agyrion es una mano dorada sobre rojo y negro jirón, sus palabras son ningún enemigo puede pasar, su asiento se llama Gracia de Dios. Se encuentra cerca de la confluencia del Azote y el Bait en el Green Blood. Lo recordarás. Sí, Arthur. Bien, casa Tarly. Cregan frunció ligeramente el ceño. Sus palabras son, primero en la batalla. Bien, ¿cuál es su asiento? Colina del Cuerno. ¿Y su sigilo? Cregan se mordió los labios, dobló cada músculo de su rostro para forzar la información a salir de su mente. Hasta que sus ojos brillaron aliviados. Un centauro con arco sobre campo blanco. Arthur negó con la cabeza. Esa es la casa Casuel de Puente Amargo, y el centauro es amarillo. La sonrisa de Cregan se desmoronó al instante. Yo. El emblema de la casa Tarly es un cazador rojo y caminante sobre verde. Recordabas el arco pero confundiste los sigilos. Tienes que recordar a la casa Tarly, es una casa importante en el dominio. Cregan bajó la cabeza, avergonzado. Lo siento, Arthur. Stark suspiró, pero no le corrigió, estaban en privado, no había necesidad de poner presión sobre los hombros del chico. Centrémonos en el dominio, cuéntame sobre la casa Hightower. Su emblema es una torre blanca coronada con llamas sobre gris 1, sus palabras son iluminamos el camino, su sede es la torre alta en Antigua. Bien, ¿qué más puedes contarme sobre la casa Hightower? Son los guardianes del dominio. No, no lo son. Cregan abrió los ojos sorprendido. ¿No lo son? No. Los Hightower son la familia más poderosa del dominio, pero los guardianes son los Tyrell. Cregan parecía confundido. ¿Cómo pueden los Tyrell controlar a sus vasallos si los Hightower son más poderosos? Arthur sonrió. Esa es una muy buena pregunta. No pueden. Más importante aún, los Tyrell eran una casa de intendentes elevada por los Targaryen a guardianes tras la extinción de la casa Gardener. Los Hightower tienen milenios, fueron fundados por los primeros hombres y gobiernan la ciudad más grande del reino. Son ricos e influyentes, la gran septa está en su ciudad, la ciudadela en su ciudad, la reina es una Hightower, es la segunda reina Hightower desde la conquista de Aegon. Eso los convierte en una de las casas más poderosas de todo el reino. Entonces, ¿por qué Aegon no los hizo guardianes? Como eran demasiado poderosos e influyentes, nombrar a otra guardiana de casa era la mejor manera de limitar su influencia. Pero eso no significa que sean fáciles de controlar. ¿Entiende esto, Cregan? Un título es solo eso, un título. El poder de una casa se mide en influencia, número y riqueza. Los Targaryen nos mandan porque tienen dragones, han cambiado el juego para siempre.
Pero si otra casa llegara a conseguir dragones, entonces significa guerra. Concluyó Cregan. Los Tyrell son guardianes por voluntad de los dragones, pero no tienen verdadero poder sobre los Ituer. Arthur asintió aprobando. Bien, estás aprendiendo, ahora cuéntame sobre la casa Fosway. La lección duró horas, recorriendo casas, fechas de la conquista de Aegon y nombres de héroes de diferentes casas del sur. Cregan tropezó con algunas, pero recordó más de lo que olvidó. Cuando la atención del chico empezó a divagar, Arthur cerró el libro. Basta por ahora. Volvamos a la Fortaleza Roja. Cregan asintió, abrazó el cuello de Gigante y siguió a su primo. Cuando regresaron al patio a caballo, fueron recibidos por la suave sonrisa de Rhaenyra. ¿Puedo robarte a tu pupilo un rato? Le preguntó a Arthur. Su marido desmontó, inclinó la cabeza con fingida formalidad y besó a su esposa en la mejilla. Es todo tuyo, princesa. Cregan siguió tímidamente a Rhaenyra por los pasillos de la Fortaleza Roja, hasta que llegaron a una mesa en los jardines con comida y té sobre la mesa. Una vez acomodados, Rhaenyra le sonrió. Pensé que te gustaría aprender un poco de mi lengua materna. Dijo con suavidad. Te ayudará cuando seas mayor, tratar con tus sobrinos y sobrinas, y negociar con los mercaderes esos y una vez que seas guardián del norte. Cregan parecía receloso. ¿Es difícil? Algunas palabras lo son. Pero empezaremos despacio. Abrió un pequeño cuaderno y señaló una línea escrita con su delicada letra. Este es Salderses, la palabra para dragón. Cregan lo repitió con cuidado. Perdona, estás sudando. Casi. Salderses. Gira un poco la R, lo intentó de nuevo, tropezando pero decidido. Rhaenyra fue paciente, corrigiendo suavemente, convirtiéndolo en un juego, para que el chico no perdiera el interés. Pronto Cregan empezó a reírse a pesar de sí mismo, repitiendo frases tras ella. Mientras tanto, Arthur había regresado a su solar para prepararse para la próxima reunión del consejo. Donde, estaba seguro, su suegro y su esposa preguntarían por los resultados respecto a la seguridad de la ciudad. Sin que todos lo supieran, en lo alto, invisible contra el cielo pálido, un halcón de cola roja giraba alrededor de la Fortaleza Roja en lentas y perezosas espirales. Sus ojos agudos seguían cada movimiento abajo. Sarah Snow estaba de pie en el balcón sombreado de su habitación con vistas al patio, una mano enguantada apoyada en la balaustrada de piedra, su mente en parte sumergida en la del halcón. Había descubierto el don joven, cazando con su padre en el bosque de los lobos. El pájaro había llegado a su llamada un amanecer, feroz y salvaje, y se quedó. Ahora servía como su centinela silenciosa. Era una bastarda, los antiguos dioses no habían considerado oportuno concederle un lobo huargo como su hermano y primo, pero la sangre de los primeros hombres seguía corriendo espesa por sus venas, y ella lo aprovechó al máximo. Desde que Arthur le había advertido sobre el otro warg que quería matarles, había mantenido al halcón en el aire siempre que sus deberes se lo permitían. Vigilaba todo. El patio, la torre, las idas y venidas de sirvientes y señores. Se posaba en altos alféizares de las ventanas por la noche, asomándose a cámaras iluminadas por antorchas. Siguió a figuras sospechosas por el cielo sobre el patio exterior. Hasta ahora, nada. No hay comportamientos antinaturales en las perreras, ni ratas moviéndose al unísono, ni aves ni bestias actuando en contra de su naturaleza. Quienquiera que fuera el cambiapieles oculto, era cuidadoso y paciente. O quizá, trabajaban bajo tierra, donde su halcón no podía ir. La mandíbula de Sarah se tensó. Seguiría observando. El halcón seguiría dando vueltas. Abajo, la pequeña voz de Cregan se llevaba en el viento, pronunciando orgullosamente risas ante los aplausos de Rhaenyra. Arthur rió en voz baja cuando el chico destrozó Valonqar en algo que sonó más a un estornudo. Por ahora, la familia de Sarah Snow estaba a salvo. Pero tenía un mal presentimiento en los huesos que le decía que no duraría. Las celdas negras bajo la Fortaleza Roja no eran realmente negras, solo las más profundas lo eran, pero la que había elegido Eric Bolton estaba lo suficientemente cerca. Un solo brasero ardía bajo en la esquina, proyectando la luz justa para captar el brillo del acero y el sudor en la piel. El aire estaba cargado de piedra húmeda, sangre vieja y el leve sabor metálico a fresco. El prisionero era un hombre delgado de Flea Bottom, capturado por los norteños cerca de la Puerta del Barro. Llevaba una buena daga, demasiado buena para una bolsa común y una bolsa cargada de ciervos de plata. En su bolsillo, una lista de nombres. No estaba solo en ese momento, pero sus dos amigos intentaron huir, solo para que sus cabezas acabaran en clavos. Al principio balbuceó, diciendo que había encontrado el bolso, que la daga era un regalo de una puta agradecida. Rogar le había llevado directamente con Eric.
Ahora el hombre estaba desnudo hasta la cintura, con las muñecas atadas a un anillo de hierro situado en lo alto de la pared, de modo que sus pies apenas tocaban el suelo. Sus dedos de los pies buscaban apoyo cada vez que el dolor se intensificaba. Eric estaba sentado en un taburete bajo, con las mangas remangadas hasta el codo, limpiándose las uñas con una hoja fina y curva que no era más larga que un dedo. No había alzado la voz ni una sola vez. Dijiste que el bolso había sido encontrado, murmuró Bolton, con voz suave. Sin embargo, los ciervos son recién acuñados, los de este año se mueren. Curioso, por algo tirado en un callejón. El prisionero tragó saliva profundamente. Yo, te lo dije, un hombre me pagó para llevar un mensaje. No sabía qué ponía. Eric ladeó la cabeza. Un mensaje sin sello, un mensaje que cualquiera podría leer. Nadie es tan tonto como para gastar ciervos de plata en un mensaje que cualquiera podría leer. No sé leer. Eric se rió. Eso sí que es una mentira sucia, pero graciosa. Bolton se levantó. Eligió un pequeño alicate de la bandeja a su lado, cosas delicadas, pensadas para trabajos más finos que romper huesos. Los sostuvo al resplandor del brasero para que el prisionero pudiera ver. Intentémoslo de nuevo. Dijo amablemente. ¿Quién te pagó para matar a las personas de esta lista y por qué? No. Eric se acercó, tomó la mano izquierda del prisionero y aisló la uña del dedo índice. Los alicates se cerraron suavemente, casi con ternura. Nombres. Susurró Eric. A sus puestos. Caras. Todo. El prisionero se sobresaltó, un sonido ahogado escapó de su garganta. Espera, espera. Un hombre en el ancla rota. Llevaba una capa verde, quizá 40 años de nombre, eso es todo, lo juro. Eric se detuvo, pero no soltó el clavo. Sus pálidos ojos estudiaban el rostro del prisionero. Tendrás que hacerlo mejor que eso. Barba rubia y gris, recortada corta. Esa gente le tenía dinero. El agarre de Eric se apretó un poco. El clavo se levantó en una esquina con un suave y húmedo chasquido. El prisionero gritó, el sonido resonando sordo en la piedra. No me tomes por tonto, ¿qué clase de hombre paga por matar a un deudor? No estoy seguro de que es un hombre que se preocupe por su dinero. Quería que atacáramos a las familias. No los deudores. Quería que hiciéramos lo que quisiéramos, siempre que hiciéramos un desastre. Por favor. Interesante, eso sí que suena creíble. Dijo Eric con calma. ¿Quién te contrató? No lo sé. Eric puso los ojos en blanco y se arrancó el clavo. El prisionero gritó de agonía. Bolton volvió a poner los alicates en la bandeja y cogió una pequeña hoja, lo bastante afilada como para cortar un pelo por la mitad, a lo largo. Las lágrimas dejan huellas entre la suciedad del rostro del hombre. Bolton volvió a su asiento y preguntó una vez más. ¿Cómo demonios iban a saber los deudores que el mensaje que recibieron venía de su acreedor, si todos vosotros, imbéciles, simplemente procedíais a apalear el lugar, violar a las chicas y hacer daño a los chicos? Nosotros, no estábamos. Eric se levantó y empezó a desollar la piel izquierda del pecho del hombre. La sangre fluía libremente por el suelo mientras el prisionero gritaba. Espera. Se suponía que íbamos a dejar un mensaje. Un escarabajo. Bolton alzó una ceja y detuvo su espada. ¿Un escarabajo? Un escarabajo bordado. ¿Por qué entonces mis amigos no encontraron nada de eso cuando te registraron? Porque lo tiré a la cuneta. Muy bien, ahora dime, ¿qué representa ese escarabajo? El prisionero dudó, por última vez. Eric, exasperado, procedió a desollarse todo el pecho, ignorando sus súplicas para que parara. Una vez que la piel estuvo fuera del cuerpo, limpió su hoja con un trozo de tela y la acercó al otro pecho. ¡No! Por favor. No más. La verdad. Dijo Bolton fríamente, con un tono y una mirada más afilados que sus cuchillos. Todo, ahora os juro por mis antepasados que me llevaré toda tu piel para mí y la convertiré en mantel. Representa a un hombre rico en la ciudad. Un hombre que presta dinero y pide intereses. Él posee más de la mitad de Fleabottom, o eso he oído. Eric alzó una ceja. ¿Nombre? No lo sé. Juro por los 7, tiene gente haciendo su trabajo sucio. El hombre es una sombra, nadie sabe nada de él. Eric sonrió entonces, una sonrisa delgada y blanca. Por supuesto. Se giró, eligiendo esta vez una hoja más ancha. El prisionero gimió. Una pregunta más. Añadió Bolton. ¿Te dijo qué hacer si te pillaban? El hombre negó con la cabeza frenéticamente. Bien. Respondió Eric. Entonces me vas a contar todo lo que sabes sobre esto, escarabajo.
¿Qué trabajos ya has hecho para él? ¿Quién más le debe dinero y por qué? ¿Cuánto tiempo lleva activo que sepas? Todo. Dura un segundo y tomaré otro trozo de ti. La hoja curva captó la luz cuando Eric volvió a su taburete, listo para desvelar cada mentira hasta que solo quedara la verdad. Las calles de Flea Botón nunca dormían del todo, risas borrachas salían de las tabernas, prostitutas llamaban desde puertas sombrías y el tintineo de los dados resonaba en callejones donde los hombres apostaban lo poco que tenían. Gritos ahogados de placer o dolor emanaban de detrás de ventanas cerradas. Era el velo perfecto para lo que estaba por venir. Ser Arwin Strong lideraba la columna, su robusta figura vestida con la capa dorada de la guardia de la ciudad. A su lado cabalgaban Rogar Humbert y Gerald Forrester, las capas de los norteños marcándolos inconfundiblemente incluso con la tenue luz. Detrás de ellos marchaban 40 hombres, mitad de los guardias doradas, mitad del norte. Su acero estaba tensado, pero lo mantenían bajo, moviéndose como los cazadores que se acercaban a su presa. El trabajo de Eric en las celdas negras había dado lugar a una cosecha de nombres y lugares. La taberna Yunque Rota, un casino llamado El Nido de Ratas, un burdel conocido como El Guante de Terciopelo, y media docena de establecimientos dispersos por el laberinto de Desembarco del Rey, aunque la mayoría estaban en pulgas. El prisionero cantó hasta que su voz se quedó sin palabras, soltando detalles de deudas, palizas y cosas peores, todo marcado por ese escarabajo bordado dejado como tarjeta de presentación. Atacaron primero al Yunque Roto. La bota de Arwin destrozó la puerta y los saqueadores entraron como una riada. La taberna estaba llena. Gente común tomando cerveza barata, prostitutas feas en el regazo, un luz jugando a cerrar en la esquina. Gritos estallaron mientras espadas brillaban. La enorme mandíbula de Rogar barrió una mesa, haciendo volar cuernos y copas. La hoja de Geralt inmovilizó la capa de un hombre fugitivo contra la pared antes de que pudiera llegar a la salida trasera. De rodillas. Arwin tronó. Guardia de la ciudad. Resistir significa muerte. La mayoría se cayó. Algunos necios desenvainaron cuchillos, pero Rogar cortó 2 cabezas en un golpe. Un tal capa dorada recibió un tajo en el brazo, pero se mantuvo en pie y golpeó la cara del culpable con la mano del guantelete. Encontraron libros de cuentas en una habitación trasera, bolsas con ciervos de plata y un alijo de dagas finas, herramientas para la colección. No había escarabajo bordado, pero los nombres coincidían con la lista de los prisioneros. El cabecilla, un bravo marcado por cicatrices con la nariz rota, escupió sangre mientras Rogar lo levantaba por el cuello. ¿Dónde está tu amo? ¿El que tiene la marca de escarabajo? El hombre se rió entre dientes ensangrentados. Estás persiguiendo sombras, zorra. Tiene ojos por todas partes, vuestros nombres ya están escritos, todos vais a morir. El puño de Rogar puso fin a la risa. Arrastraron a 8 hombres encadenados, 2 de ellos destinados a Eric, y dejaron 3 cadáveres para las hermanas silenciosas. El nido de ratas cayó después, una guarida de sótano apestando a sudor y vino agrio. Los juegos de dados se dispersaron mientras los saqueadores bajaban las escaleras. Geralt se movió como un fantasma, derribando a 2 guardias por las escaleras antes de que pudieran gritar. Descubrieron más. Una lista de deudores, un kit de tortura con tornillos y planchas calientes, sacos de monedas robados sin registro. La mejor prueba que tenían para justificar su intervención eran prisioneros en la parte trasera, mujeres llorando con sangre en los muslos y hombres magullados con dedos faltantes. Fueron liberados y retenidos para interrogatorios, balbuceando agradecimientos y oraciones. Todavía no hay escarabajo. El guante de terciopelo era más ruidoso, brillante, más limpio, con sedas y perfume que ocultaban la podredumbre debajo. Las putas gritaban mientras derribaban puertas. Los clientes salían de sus habitaciones medio desnudos. Los hombres de Arwin detuvieron a la matrona y a sus agentes, encontrando cuchillas ocultas y bolsas de oro bajo las tablas del suelo. Libros de cuentas otra vez, llenos de nombres de los endeudados y de los rotos. Rogar se limpió la sangre de la espada usando un vestido abandonado que probablemente pertenecía a una prostituta. Hasta ahora, habían conseguido suficientes pruebas y oro sin declarar para justificar sus intervenciones. Pero el escarabajo seguía siendo una sombra. Avanzaron hasta un almacén junto a la puerta de barro, luego una fila de viviendas que ocultaban la guarida de un prestamista. Cada redada arrojaba más. Monedas, armas, pruebas de extorsión y pruebas que podrían estar vinculadas a algunos asesinatos sin resolver, pero sin señales claras del cerebro. Sin ficha bordada, sin confesión nombrando al prestamista en las sombras que poseía la mitad de Flea Bottom.
Fue en el último lugar, una taberna tenue y llena de gente llamada la Linterna Dorada, donde Geralt encontró algo. La redada había ido bien. Puertas cerradas desde fuera, clientes apartados a un lado mientras los hombres de Arwen buscaban. Rogar tenía a un hombre corpulento boca abajo sobre una mesa, aplastándole la nariz. Geralt Forrester se movía por las habitaciones traseras, pateando pechos abiertos, revolviendo estanterías. En un reservado privado, un hombre bien vestido estaba paralizado, con las manos en alto. Los ojos de Geralt se entrecerraron mientras se acercaba con la espada baja. Este hombre estaba tranquilo, demasiado tranquilo para un cliente común. Papeles. Moneda. Vacía los bolsillos. El hombre obedeció lentamente, sacando un bolso, una carta sellada, un pañuelo de seda fina. Geralt cogió el pañuelo para comprobar si había cuchillas ocultas y se detuvo. Bordado con hilo dorado en la esquina. No un escarabajo, sino una luciérnaga. El abdomen brillante no dejaba margen para errores. La mente de Geralt volvió a las palabras rotas del prisionero. Probablemente el hombre nunca había puesto un pie en un bosque ni había abierto un libro sobre insectos, probablemente había confundido a la luciérnaga con un escarabajo. Rogar. Geralt llamó con brusquedad. Ser Arwen. Ven aquí. La calma del cliente se rompió al instante. Se lanzó hacia la puerta, pero la bota de Geralt le atrapó el tobillo y lo rompió, haciéndole caer de dolor. Rogar abrió la puerta de la cabina privada con una patada propia, un movimiento bastante inútil ya que la puerta ya estaba abierta, que golpeó violentamente la cara del cliente y lo dejó inconsciente. Geralt lo ignoró para mostrar el pañuelo. Este es diferente. Dijo, levantando el pañuelo. Es una luciérnaga. El prisionero se equivocó. Escarabajo, luciérnaga. Lo suficientemente cerca para alguien que no sabe nada de insectos. Los ojos de Ser Arwen se oscurecieron al acercarse para examinarlo. Si tienes razón, hemos estado haciendo las preguntas equivocadas toda la noche. El hombre tendrá tiempo suficiente para proteger su propiedad cambiando su marca registrada. Geralt cogió una copa de vino que había sobre el escritorio y se la vertió sobre la cara del cliente, despertándole. Rogar le interrogó alegremente con los puños y una hoja en la garganta. Balbuceaba. Intermediario, cobrador de un socio silencioso, tomaba pedidos a través de entregas secretas. Sin nombre, sin rostro, solo la marca de luciérnaga en los pagos y amenazas. Jura por los 7. Es un fantasma. Rico como un Lannister. No conoce su cara. Nadie le ha visto. Nadie sabe su nombre, lo juro. Lo juro. Lo llevaron encadenado, junto con sus libros de cuentas y monedas. Pero al terminar la noche y los saqueadores reagruparse en la calle iluminada por antorchas, con la cabeza hacia las púas y prisioneros hacia las celdas, Geralt miraba el pañuelo capturado. Si la luciérnaga realmente poseía la mitad de Fleabotón, apenas despertaban la red. Al menos, las calles estarían más tranquilas para la boda. Al amanecer, las calles de Fleabotón susurraban sobre fantasmas en la noche, salvajes del norte y capas doradas que atacaban sin aviso y solo dejaban silencio a su paso. El mensaje se difundió rápidamente. La mano del rey estaba al mando ahora, y cualquiera que intentara perturbar su paz desaparecería en el vientre del guargo. Pero el hombre detrás de la luciérnaga sigue siendo una sombra, no identificado, intacto, y muy probablemente muy disgustado.